Aquí el novelero tronador imparable para darles lo que tanto me piden gente. Con esto dicho les dejo esta supernovela. My Hero Academia en un parpadeo. Nejire no era débil en absoluto. Por el contrario, podría considerarse una de las personas más destacadas, si no la más destacada, que se presentó al examen de ingreso. Simplemente, en comparación con Isun, sus ataques no parecían lo suficientemente impactantes. Por desgracia para Nejire, Isun era su único punto de comparación en lo que respecta a la fuerza de los dones. Después de todo, ella podía verlo usar su peculiaridad frente a ella todo el tiempo, mientras que con los héroes profesionales, solo veía vídeos o clips. Si bien es cierto que parecía que había causado mucho daño, cuando tenías un amigo que revertía todo el daño como si nunca hubiera existido, el impacto se reducía drásticamente. Todos los troncos de madera que perforó con el taladro volvieron a su estado original, sin ningún indicio de que alguna vez se hubieran roto. Tanto a nivel mental como visual, esto la llevó a subestimar inconscientemente la fuerza de su propio don. Aunque Isun había tranquilizado a Nejire en repetidas ocasiones sobre la fuerza de su propio don, Nejire no sería Nejire si no creyera completamente en él. De todos modos, ya tenía edad suficiente para no depender de Shun-chan todo el tiempo. Pero ahora, al ver cómo la armadura metálica de cada robot con el que se encontraba era perforada con facilidad, Nejire rápidamente reconsideró esa idea. Parecía que Shun-chan tenía razón. Disparo en espiral. Estallido. Otro robot fue alcanzado por su taladro, lo que aumentó su puntuación. Eso no fue muy pegadizo. Nejire se quejó alegremente. Shun-chan podría haberle puesto nombre a los 3 movimientos que conocía. Disparo taladro, brazos taladro y escudo taladro, pero eran demasiado aburridos. No encajaba con su estilo, ¿sabes? Hasta ahora, su favorito era Nejire Shot, pero quién sabe, quizás encuentre uno mejor. Voló hacia lo alto para tener una mejor vista y encontrar más robots, pero en el camino, vio una cara conocida. ¿No era esa la chica de las ovejas? Nejire alzó los brazos como si usara unos prismáticos y frunció el ceño para intentar ver más allá. A juzgar por los cuernos y el color del pelo, sí que me resulta familiar. Justo cuando estaba decidiendo si saludar y disculparse de nuevo, un movimiento llamó su atención. Bajando sus prismáticos de mano, escudriñó la ciudad simulada y vio lo que le había llamado la atención antes. Parece que alguien necesita mi ayuda, dijo con una leve sonrisa de anticipación, acelerando hacia donde se encontraba el estudiante desprevenido. Al llegar rápidamente, Nejire vio a un estudiante varón sujetando un one-pointer con enredaderas moradas, pero parecía que eso era todo lo que podían hacer. Incluso ahora, el one-pointer seguía resistiéndose, sus ruedas chirriaban mientras intentaba moverse estando inmovilizado. Sin embargo, eso no fue lo más destacable de la situación. ¡Ra! El niño gritaba a todo pulmón. Al parecer, esa era la razón por la que no recibía ayuda de los estudiantes que lo rodeaban. Disculpe. Nejire se cernía sobre él, agitando los brazos para llamar la atención del chico. Así. ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor. De acuerdo. Aunque Nejire quería ayudar, dado que todavía se encontraban en un entorno de examen, no sería amable de su parte robarle accidentalmente la victoria a alguien si en realidad no necesitaba su ayuda. Tras unos cuantos disparos, el one-pointer lucía algunos orificios de ventilación adicionales. Muchas gracias. No hay problema. Buena suerte con el resto de tus exámenes. Nejire se despidió con la mano y voló de regreso a su punto estratégico. Estallido. Tras asegurarse de que nadie pudiera quedar atrapado en el fuego cruzado, Nejire despachó rápidamente a otro robot y luego voló hacia arriba en busca de otro robot desprevenido o de alguien a quien salvar. Ese es el número 100. Dijo Nejire con una sonrisa, y añadió. Menos unas cuantas docenas. Tras perder la cuenta de los 30 y tantos robots a los que había derrotado, Nejire se sintió más relajada. Aunque desconocía cuál era el límite, la cantidad que había destruido probablemente era más que suficiente. Con esa actitud relajada, miró a su alrededor buscando alguna cara conocida. Ahí está. Y. Son esas más bolas de oveja. Este año ha tenido sus aciertos y sus errores, murmuró Erasereat. ¿De qué estás hablando, Aizawa? Replicó Midnight. Míralos, dándolo todo. ¿No es eso lo que se supone que es la juventud? Como ese tipo ruidoso con las enredaderas moradas. Me recuerda a ti, llamada. Jaja. Estoy de acuerdo. Present Mika sintió. Ese chico rubio que no para de desnudarse también es muy joven. Me dan ganas de decir sí. ¿Cuál era su don? Penetración. Erasereat respondió rápidamente. ¿Permeación, eh? Así que incluso atraviesa su ropa. ¡Qué mala suerte, jaja! Present Mix se rió. Pero sí que tenemos bastantes peculiaridades versátiles en este grupo de estudiantes, añadió Bladkin. Aunque no mucha en lo que a potencia de fuego se refiere. En la pantalla se veía a una chica bajita de pelo rubio blandiendo una larga lanza y cargando contra un duo pointer mientras montaba un caballo metálico. En otra imagen, se veía a una chica de pelo gris inmovilizando un one pointer y extendiendo la mano hacia el botón de apagado. Si bien la mayoría de los estudiantes utilizaron sus dones de manera efectiva, en términos de potencia bruta, la mayoría de los examinados no tuvo ninguno que destacara. Present Mig le dio un codazo a su mejor amigo.
¿No te parece muy conveniente? No importa si es más conveniente o no. Mientras tengan el potencial, todos son estudiantes. Eraserhead dio una respuesta insípida. Al cabo de un rato, otro estudiante llamó la atención del personal. Esa chica tan alegre está acumulando puntos de rescate y de villano con bastante rapidez, y su control sobre su don es excepcional, señaló Bladkin. Tampoco ha fallado ni una sola vez. O tiene un talento natural para los tiros de larga distancia, o practica muchísimo, añadió Snipe. La estudiante Ado es realmente excepcional. Nezu asintió. En lo que respecta a los puntos de rescate y los puntos de villano, Nejire Ado se destacó abrumadoramente en ambos aspectos. Si bien sus habilidades eran bastante limitadas, la eficacia de sus movimientos era bastante buena, y no hubo ninguna situación en la que sus proyectiles perforadores no causaran daño alguno. Además, su maniobrabilidad en el aire era elevada, sin que se produjeran casos de pérdida de equilibrio o de inestabilidad. Si bien el examen de ingreso podría no ser difícil para alguien del nivel de la estudiante Ado, dado que incluso tuvo la oportunidad de rescatar a sus compañeros de clase, parecía que incluso su mentalidad era bastante buena. En cierto modo, Studentado podría considerarse un hexágono perfecto en lo que respecta a la ausencia de debilidades visibles. ¿Fue esto gracias a la guía del estudiante Shunkan? Fue una idea que se le ocurrió de repente. Por supuesto, Nezu no dio respuestas definitivas. Si bien Nezu no menospreciaría la intuición natural de la estudiante Ado para la batalla a la hora de maniobrar alrededor de los robots para encontrar los puntos débiles óptimos y sacar provecho de ellos, su habilidad básica era simplemente demasiado alta. Ragdoll había mencionado que los estudiantes Ado y Shunkan solían pasar tiempo en una montaña cercana, pero Nezu no había podido obtener grabaciones de ninguna sesión de entrenamiento. Sin embargo, cuando investigó posteriormente, aparte de algunas huellas, no había ninguna evidencia de entrenamiento en Quirks. Una posibilidad curiosa, murmuró. ¿Dijiste algo, Nezu? Preguntó Eraserhead, creyendo haber oído algo. Solo fue una idea que se me ocurrió, dijo Nezu, mientras revisaba todas las pantallas y el menguante número de robots villanos. Creo que ahora es un buen momento para desplegar los Zero Pointers. Así que tu nombre era Tsunomaki Shiza. Nejire asintió, acariciando la bolita de pelo que tenía entre las manos con una expresión de felicidad en el rostro. Ese es un nombre bastante singular, Tsunomaki-san. ¿En serio? Shiza ladeó la cabeza. Nejire ya consideraba que el examen de ingreso había terminado. Aunque no pudo encontrar al Zero Pointer oculto, este debió de tenerle demasiado miedo como para salir. Shiza también había decidido dejar de andar buscando robots villanos. Los 47 puntos parecían suficientes, y la cantidad de robots villanos sin duda habría disminuido lo suficiente, lo que dificultaría encontrar más. ¿Y de dónde viene el nombre? Preguntó Nejire. ¿Has oído hablar del Imperio Romano? Preguntó Shiza. Uno de los emperadores romanos se llamaba César Imperio Romano. ¿Qué es eso? La suave sonrisa de Shiza se endureció ligeramente. ¿No sabes nada del Imperio Romano? Al presentir de repente que podría estar en peligro, Nejire se concentró. Perder la bolita de pelo que tenía en las manos no era una opción. Ya sé lo que es. Nejire se llevó un dedo a la cabeza, como si recordara recuerdos inexistentes. Era un imperio muy poderoso, y su base estaba en Roma, sí. Shiza guardó silencio. Pero antes de que Shiza pudiera hacer nada, un fuerte ruido los interrumpió. Toom. Retumbar. Toom. El suelo tembló. Nejire se giró hacia el ruido y, frente a sus ojos, vio un robot gigantesco que se alzaba imponente sobre los edificios de la ciudad falsa. Tan solo ver aquello de tamaño descomunal, una sensación de opresión y miedo se apoderó del cuerpo de Shiza. Aunque ella sabía que solo se trataba de un examen de ingreso. Aunque la posibilidad de que resultara herida era baja. Ante algo de semejante tamaño, la única emoción que pudo sentir fue estupefacción. ¿Es ese el puntero cero? Shiza dejó la frase inconclusa, inclinando la cabeza hacia arriba para al menos ver la parte superior del Zero Pointer. Puede que haya escuchado la explicación de Present Mic, pero habría agradecido algo más que es como un golpe de Mario. Si había algún aspecto positivo, era que la atención del puntero cero no parecía estar dirigida hacia ellos. ¿Cómo pudo aparecer algo tan grande tan rápido? Solo pasaron unos segundos. ¿Esa es realmente la pregunta importante? Shiza no pudo evitar sentirse un poco desinformada respecto al peculiar, excéntrico proceso de pensamiento de Nejire. En cualquier caso, deberíamos evacuar rápidamente ahora, Ado-san. Shiza miró a su lado, donde Nejire había estado hacía un momento, solo para ver polvo desplazado en su lugar. Parpadeó antes de oír un débil grito que venía de la distancia. Al girar la cabeza hacia el ruido, vio a Nejire mirándola con expresión de disculpa y diciendo en silencio: «Perdón por irme, voy a ver si puedo ayudar a alguien». Shiza observó cómo Nejire hacía una reverencia de disculpa una vez más antes de volar en dirección al Zero Pointer. ¿Por qué me resulta tan familiar? Zas. Aún en plena forma, Nejire flotaba a poca distancia de la nuca del Zero Pointer, lista para pensar en su próximo movimiento. Los ojos están al otro lado, así que no debería poder verme, ¿verdad?
Ahora que estaba en condiciones de pensar, su mente retrocedió a unos días atrás, cuando estaba entrenando con Shun-chan. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, Shun-chan sensei? ¿Del dono del cuerpo? Siento que hace tiempo que no hago ejercicio, y Sun negó con la cabeza. No. Hoy haremos otra cosa. HMM. Inclinó la cabeza. Hoy tenemos una lección especial sobre, y Sun dejó la frase inconclusa antes de hacer una pausa para pensar. ¿En? ¿Cómo, luchar contra robots gigantes? ¿Luchar contra robots gigantes? Repitió Nejire, antes de darse cuenta a medias de lo que Isun acababa de decir. ¿No me dijiste que solo lucharía contra robots normales? Luchando contra robots gigantes. Voy a luchar contra la unidad 01. Pero espera, no quiero luchar contra la unidad 01. Se quejó. Los robots geniales no deberían romperse. Deberían ser pilotados, como los Gundam. No, no estás luchando contra la unidad. Espera, ¿cómo es que conoces a la unidad 01? ¿Es imposible que veas esas cosas a tu edad? Preguntó Isun antes de añadir. ¿Y cómo sabes de esas dos franquicias? Terminaron hace décadas. No es cierto. Simplemente oí a uno de mis compañeros hablar de ello, y lo busqué. Explicó Nejire. En fin, volviendo al tema. Durante los próximos días, les enseñaré qué hacer al encontrarse con un robot gigante, en el improbable caso de que tengan que luchar contra uno. En realidad no se trata de luchar, sino más bien de una respuesta óptima al encontrarse con un robot gigante. Pero, por si acaso. No tengo quejas. Me lo agradecerás después. Bueno. Tendré que darle las gracias a Shun-chan cuando termine este examen. Nejire asintió y observó cómo el robot se movía. En primer lugar, Shun-chan dijo que en un entorno controlado, con un temporizador que indique cuánto tiempo puede seguir funcionando el robot, hay que llevar un registro de cuánto tiempo puede funcionar el robot, que extrañamente específico. Nejire no pudo evitar señalarlo. Desafortunadamente, no había contado. Quedan 4 minutos y 11 segundos. No importa. Le quedaban 4 minutos y 11, probablemente 10 ahora, segundos. Hora de que el robot funcione, listo. A continuación, determine qué tipo de patas tiene y si es posible que se caiga. Nejire echó un vistazo al diseño de las piernas. Eran del tipo de piernas que en realidad no eran piernas, sino que se parecían a las ruedas que se pueden encontrar en los tanques. Shun-chan tenía un nombre específico, pero lo había olvidado. En resumen, significaba que era difícil volcarlo. Determinando qué tipo de patas tiene, comprobando tras ese pensamiento, una extraña sensación de haber olvidado algo la invadió. ¿Olvidé algún paso? Hizo una pausa de unos segundos y luego oyó un ruido proveniente de los escombros cercanos, por donde ya había pasado el 0-pointer. ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? Estoy atrapado bajo los escombros. Al dirigir su atención hacia aquel ruido, finalmente recordó lo que había olvidado. Gente que necesita ser salvada. Con una expresión de sorpresa y una palmada en la frente, Nejire primero se giró hacia el camino del robot para ver si alguien corría peligro inmediato. Tras asegurarse de que no había nadie en peligro, se dirigió al lugar de donde provenía el grito de auxilio. Al acercarse, vio el rostro de la persona que pedía ayuda a gritos. Era un chico de pelo castaño quien manejaba una pala flotante, intentando despejar los escombros que le aprisionaban el pie. La pala hacía ruidos metálicos al golpear los escombros, pero ya fuera por el pánico del chico o por la fuerza de su peculiaridad, no sirvió de mucho. Estoy aquí. Nejire anunció, captando la atención del chico. Pero antes de que el chico pudiera siquiera pedir ayuda de nuevo, Nejire flotó sobre los escombros, utilizando las espirales amarillas para rodearlos y levantarlos antes de soltarlos rápidamente tras recorrer una corta distancia. ¿Estás bien? Preguntó ella, inclinando la cabeza. Sí. ¡Genial! Mucha suerte con tu examen. Tras recibir una respuesta afirmativa del chico de pelo castaño, sin darle oportunidad de darle las gracias, una explosión de energía salió disparada de las plantas de sus pies, impulsándola de nuevo hacia el cielo. Comprueba si hay alguien que necesite asistencia inmediata. Tras recordar lo que Isun había dicho, Nejire volvió a flotar detrás del robot con una expresión de satisfacción en el rostro. El siguiente paso es asegurarse de que el robot no esté causando demasiados estragos. ¿Cuánto caos es demasiado? Bien. Al observar los edificios demolidos por los que había pasado el 0-pointer, junto con los daños adicionales causados a los edificios cercanos que el 0-pointer había destrozado con sus brazos, Nejire se detuvo una vez más. Esto no parece demasiado. Tercer paso comprobado. Tras repasar mentalmente el último paso, Nejire volvió al primer paso. Esto se debía a que Isun le había enseñado cómo manejar una situación así, dadas sus habilidades actuales.
En primer lugar, era prácticamente imposible que Ado Nejire, en su estado actual, derrotara al Zero Pointer, incluso dentro del límite de tiempo teórico de 10 minutos, y mucho menos en los 4 actuales. Sí, técnicamente tenía una gran reserva de energía de la que podía disponer, pero había una diferencia entre su rendimiento máximo del 100% y la cantidad máxima de energía en su cuerpo. Esa potencia máxima del 100% no era ni de lejos lo suficientemente fuerte ni concentrada como para causar suficiente daño al exterior del Zero Pointer. Su capacidad máxima seguía en aumento, pero en su etapa actual, era un esfuerzo inútil. Y Sun lo sabía, por eso sus principales instrucciones para encontrarse con ese robot gigante aleatorio eran las que él le había enseñado. En el peor de los casos, si lograba captar la atención del robot, Isun le había inculcado una serie de pasos adicionales. Para Isun, lograr que Nejire se comprometiera con esos 2 pasos fue un verdadero problema, principalmente porque Nejire no era del tipo de persona que destacaba en el aprendizaje memorístico, y conseguir que lo entendiera conceptualmente llevaría demasiado tiempo. Por supuesto, Isun no hizo comentarios sobre si la primera serie de pasos era simplemente una forma fácil de conseguir puntos de rescate. Volvemos al primer paso. Justo cuando Nejire estaba repasando los pasos por segunda vez, vio cómo el Zero Pointer cambiaba de dirección bruscamente, dirigiéndose inmediatamente hacia el grupo de examinados más cercano. Gente que necesita ser salvada. Y mucha. Y a diferencia del chico que empuñaba la pala y que ya se había apartado del camino del Zero Pointer, estas personas estaban justo en su trayectoria. Se acabó. La voz de Present Mig resonó por todo el lugar del examen. Si bien algunos aspirantes podrían sentirse decepcionados, nerviosos o dudar de si obtuvieron los puntos suficientes para aprobar el examen de ingreso a la UA, había un aspirante que no podía estar más emocionado. Finalmente. Nejire gritó, levantando las manos en señal de celebración, antes de dejarse caer exhausta sobre el suelo. Estoy tan cansado. Si bien recibió algunas miradas extrañas de los examinados cercanos, aquellos a quienes ayudó directamente no pudieron evitar mirarla con gratitud. Puede que solo hayan sido un par de minutos, pero Nejire dedicó la mayor parte de ese tiempo a levantar a los examinados más lentos que se encontraban en el camino del Zero Pointer con su don, antes de apartarlos y repetir el proceso. Cuando los escombros se acercaban demasiado, ella usaba su escudo remolino, nombre provisional, para bloquearlos también. Si había algo positivo que destacar, era que nadie era lo suficientemente lento como para que el Zero Pointer se acercara lo suficiente como para que los brazos robóticos representaran una seria amenaza. El método de Nejire era más o menos una medida provisional para evitar que alguien resultara herido por los escombros que generaba el Zero Pointer. El propio puntero cero era extremadamente lento, acorde con su tamaño. Sin embargo, seguía preguntándose cómo era posible que el Zero Pointer hubiera aparecido de la nada. Le dolía todo el cuerpo. Tener que soportar la fuerza que generaba su don para volar y luego realizar giros bruscos de forma constante era sencillamente agotador hasta la médula. Tal vez Chun-chan pueda relajarse un poco con el entrenamiento ahora que el examen de ingreso ha terminado. Si bien el entrenamiento de Isun fue innegablemente efectivo, y sí, tuvo poco tiempo para entrenar su don antes del examen de ingreso, Nejire a veces no podía evitar lamentar sus decisiones anteriores. Principalmente, daba la sensación de que Chun-chan siempre sabía exactamente cuándo terminar el entrenamiento para que Nejire tuviera suficiente energía para trabajar igual de duro al día siguiente, pero aún así sintiera que había agotado todas sus fuerzas ese día. Pero con la personalidad de Chun-chan el futuro se presentaba sombrío. Isun solía acceder cuando lo que Nejire pedía no era realmente importante, pero las cosas importantes eran otra cuestión, como obligarla a comer verduras. Nunca se echó atrás con esos. Y entrenar para convertirse en un héroe profesional sonaba bastante importante, pero dijo que solo la estaba preparando para entrar en la UA, así que tal vez habría menos entrenamiento duro. Disculpe. Mientras Nejire seguía absorta en sus pensamientos, disfrutando del fresco aire de febrero, una voz femenina provino de encima de ella. Lentamente abrió los ojos y vio a uno de los examinados a los que había ayudado. Usando su don para ponerse de pie, examinó a la chica de arriba a abajo. Si no me equivoco, ¿era ella la chica con extremidades de lobo? Oh, hola. Me llamo Ado Nejire. Sin esperar una presentación tan repentina, la chica se quedó paralizada por un segundo antes de hacer una rápida reverencia en señal de agradecimiento. Solo quería agradecerte por haberme ayudado antes. Oh, no hay problema. Dijo Nejire restándole importancia. Probablemente habrías escapado de todos modos. Solo me aseguré de que no ocurriera ningún accidente, como tropezar. Aún quería darte las gracias. Aunque quizás no hayas conseguido suficientes puntos todavía está bien, dijo Nejire, porque había destruido tantos robots villanos que había perdido la cuenta. Nejire no sabía si se debía a su mala memoria o a que realmente era una cifra bastante alta. ¿Pero puedo verte usar tu don? Lo vi antes y se veía genial. Los ojos de Nejire se iluminaron con expectación, y su don se activó debajo de ella mientras flotaba alrededor de la chica lobo. Como si le molestara su repentino entusiasmo, la chica inventó una excusa y rápidamente la hizo marcharse.
Al ver a la chica alejarse apresuradamente, Nejire no pudo evitar hacer un puchero de decepción. Quizás fui demasiado brusco. ¿O simplemente estaba demasiado cansada? O, tal vez tenga que hacer algo vergonzoso para activar su don. Ya es demasiado tarde para retractarme. Debería disculparme si la vuelvo a ver. Bueno, debería irme a casa ya. Quizás Shun-chan también preparó la cena. El bento de antes estaba bastante rico, bien hecho a todos. Se escuchó un tono antiguo, distinto de las voces adolescentes en el centro de exámenes. Giró la cabeza hacia aquella voz y vio un rostro que, en realidad, solo había visto en la televisión. Recovery Girl. Esa exclamación llamó la atención de Recovery Girl, aunque apenas importaba, ya que Nejire ya se acercaba a ella con entusiasmo. Jaja, dijo Recovery Girl riendo al ver a una chica tan llena de vida incluso después de 10 minutos tan agotadores. ¡Cuánta energía! Aunque no sería buena idea usar tu don después de que termine el examen. Oh. Nejire rápidamente soltó su don, aterrizó suavemente en el suelo y le dedicó a Recovery Girl una sonrisa avergonzada. Disculpa por esa costumbre, no hay necesidad de disculparse. Con esa sonrisa tan característica de una anciana amable, metió la mano en el bolsillo y sacó una bolsita de gominolas. Toma, un caramelo Haribo. Guau, gracias. Nejire lo tomó y lo alzó como si fuera un tesoro. Lo saborearé. Sus interacciones con los héroes profesionales más populares normalmente se limitaban a la distancia o a través de la pantalla, por lo que el hecho de que un héroe profesional veterano y de pleno derecho le entregara personalmente un paquete de gominolas fue una experiencia surrealista. Sin embargo, había conocido a bastantes compañeros y héroes menos conocidos, e incluso se había sacado fotos con ellos. Jo. Bueno, hijo, debería revisar si hay más niños heridos. Espero que apruebes el examen. Ah, perdón por entretenerte. Se apartó con elegancia. ¿Pero puedo pedirte un autógrafo cuando me acepten? ¿Cuándo? Jaja, qué confianza. Puedes pedir todos los autógrafos que quieras. Aunque no quiero que pidas tantos, veo que se venden, jaja. Jamás. Nejire negó con la cabeza rápidamente. Fue increíble conocerte. Nejire hizo una breve reverencia en señal de agradecimiento y salió del lugar del examen junto con los demás examinados. Recovery Girl observó cómo Nejire se marchaba con paso ligero, algo desconcertada por cómo podía tener tanta energía incluso después de eso. Quizás solo fue la adrenalina. ¡Puaj! Isun estaba trabajando en ese momento en la parte más molesta del disfraz de Nejire, la visera. Isun puede que tenga memoria fotográfica en esta vida, pero esa memoria perfecta solo comenzó cuando reencarnó por primera vez. Eso significó que su conocimiento de la Ma, que ya era bastante limitado, empeoró aún más. Pero con ese conocimiento limitado, Isun recordó que el traje de Nejire, si bien era atractivo, no era apropiado ni visual ni funcionalmente, así que decidió encargarse él mismo de confeccionarlo. Quizás hacer algo tan ambicioso como confeccionar el traje de Nejire fue un poco excesivo, por supuesto, teniendo en cuenta la época, algunas tecnologías que se consideraban ficción podían existir fácilmente en esta realidad. Eso también significaba que Isun había leído bastantes artículos de investigación sobre esta tecnología, ya que no estaba familiarizado con nada de eso. Comprender la tecnología en sí no fue tan difícil. De hecho, fue sorprendentemente fácil. El problema radicaba en que obtener los materiales para fabricar dicha tecnología era extremadamente difícil sin contactos, o bien tan complicado que resultaba bastante contraintuitivo. El problema no era el dinero en sí, sino la forma de usarlo. Si bien es cierto que podía fabricar una armadura robótica con una caja de chatarra, no podía crear tecnología casi fantástica con una sola. Llegó incluso al punto en que Isun contemplaba la posibilidad de crear elementos mediante la teletransportación de enlaces químicos y átomos, pero la capacidad computacional para teletransportar algo a esa escala era descomunal, y el dominio omnisciente actual no podía acercarse tanto. Quizás si tuviera la misma autorización que esos científicos de Island, este asunto de la confección de disfraces ya estaría terminado. Ya había recorrido minuciosamente el parque municipal de la playa de Takoba en busca de todos los materiales relativamente raros que se encontraban en pequeñas cantidades. Isun ya estaba recorriendo tiendas de tecnología y casas de empeño para ver si encontraba algún dispositivo con los materiales que necesitaba antes de comprarlo. Como no se trataba de chatarra que perteneciera a nadie, no le quedó más remedio que comprar tecnología para las piezas más pequeñas y guardar el resto para uso futuro. Era un buen samaritano que realizaba múltiples detenciones ciudadanas a diario, por lo que era obvio que compraba los productos en lugar de simplemente robarlos. En ese momento, tenía suficiente material para fabricar la visera, pero aún necesitaba material para las piezas que se conectaban a ella. Y luego tuvo que programarlos para que funcionaran. El futuro se veía bastante sombrío. En casa de Nejire, después del examen de ingreso a la UA, Nejire abrió la puerta emocionada y vio a Isun saludándola. Ya estoy en casa. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal te fue en el examen de ingreso? Fue genial. Fue más fácil de lo que esperaba, pero destrozar todos esos robots fue muy divertido. Relató Nejire con entusiasmo. Es así. Isun tarareó. Quitándose rápidamente los zapatos, abrió la puerta corrediza del Genkan y corrió hacia él. Muchísimas gracias, Shun-chan.
Nejire corrió para darle un abrazo, saltando antes de que Isun lo esquivara con agilidad. Tras pasar a toda velocidad junto a Isun, Nejire activó su don, manteniéndose suspendida en el aire con suavidad justo antes de tocar el suelo. Se giró hacia Isun con expresión dolida, pero solo se encontró con su mirada de enfado, lo que la desanimó un poco. ¿Qué estás haciendo?, preguntó secamente, esperando claramente que ella notara primero su estado. ¿Acaso le costaría tanto darse cuenta de la situación en la que se encontraba? Intentando abrazarte. Inclinó la cabeza, acercándose poco a poco a Isun, con las manos aún extendidas, antes de que él la detuviera sujetándola a la distancia de un brazo, con la mano sobre su frente. Mira en qué estado te encuentras, dijo frunciendo el ceño. Estás polvoriento y sudoroso. No quiero que el sudor de Nejire me salpique. Acabo de bañarme. Oh. Nejire se desanimó rápidamente, con los hombros caídos, mientras se dirigía con paso pesado a su habitación para buscar su ropa. El agua del baño ya está preparada, así que báñate rápido, gritó Isun. También estoy preparando la cena. Me lavaré lo más rápido posible, gritó Nejire. En su habitación se oían sonidos de cajones y armarios abriéndose rápidamente antes de que Isun observara, impasible, cómo Nejire salía disparada y se dirigía al baño, girando con agilidad en las esquinas gracias a su don. Golpe. No entrené a esta chica para giros bruscos para que pudiera usarlos en interiores, pensó Isun antes de gritar. No cierres la puerta de golpe. Nota del autor. Por si alguien lo había olvidado, Mitsuru es el padre de Nejire y Shiori es su madre. Al oír un lo siento. Ahogado, Isun suspiró y se dirigió a la cocina, donde Shiori y Mitsuru lo miraban con expresiones complejas antes de mirarse entre sí, como si mantuvieran una conversación entera con la mirada. Mitsuru miró a su esposa, visiblemente perturbado por la naturalidad con la que Isun había recibido a Nejire en casa. Parecía menos una conversación entre amigos de la infancia y más una charla propia del primer mes de matrimonio. Shiori lo miró con resignación y negó con la cabeza. Debería haberse acostumbrado a esto hace años. Se giró hacia Isun. ¿Qué hay para cenar, Shun-kun? Omurice. Es fácil y rápido de preparar, además de bastante sabroso, dijo Isun, teletransportando los ingredientes fuera del refrigerador mientras se lavaba las manos, antes de separarlos en pequeños cubos. Además, es para celebrar el examen de ingreso de Nejire, y a ella le gusta el omurice. Los dos adultos observaron en un silencio incómodo cómo Isun preparaba el omurice a una velocidad vertiginosa, y la única vez que Isun movió las manos fue al preparar el arroz frito y la tortilla. Incluso entonces, fue una experiencia incomprensible. Mitsuru miró alternativamente los ingredientes que se teletransportaban y luego a su esposa. Shiori respondió a su pregunta tácita con un leve y forzado asentimiento. Evidentemente, a eso se refería antes cuando, por mensaje de texto, describió la cocina de Isun como una experiencia. Entonces, ¿cómo va el trabajo en el traje de Nejire-chan, Shun-kun? Te vi hace un rato, pero estabas mirando una visera con mucha concentración, así que no quise interrumpirte. Mitsuru preguntó, recordando cómo, después del trabajo, llegaba a casa y solo encontraba a su esposa esperándolo, a pesar de que ella ya le había enviado un mensaje de texto diciéndole que Isun se quedaría a dormir todo el día. Incluso entonces, ella simplemente se llevó los dedos a los labios en señal de silencio, mientras tomaba su chaqueta. Aunque estaba confundido, no iba a interrogar a su esposa antes de conocer el contexto, pero cuando pasó por la habitación de Nejire, vio a Isun con una expresión inusualmente seria, con una visera azul claro flotando en sus manos, lo que hizo que la escena se sintiera inusualmente tensa. Isun, de forma inusual, no le dirigió la mirada. Tenía los ojos fijos en la visera. Quería saludarlo, pero Shiori lo detuvo con expresión solemne, pronunciando una frase en silencio. Interrumpí su trabajo hace un rato, pero pareció muy asustado, así que mejor no molestarlo. Así pues, al final, tanto Shiori como Mitsuru se movieron por la casa en silencio, e Isun no salió de la habitación hasta pocos minutos antes de que llegara Nejire. He avanzado bastante, aunque necesito más materiales de los que calculé inicialmente. La creación de los circuitos de la visera requirió casi toda la concentración de Isun. Había comprimido su dominio omnisciente en un espacio de apenas 1 centímetro de ancho, lo que le proporcionaba la precisión necesaria para grabar patrones microscópicos en el material, de forma similar a una máquina de litografía. La contrapartida fue que se volvió prácticamente ajeno a todo lo que ocurría fuera de esa pequeña área. ¿Materiales? ¿Qué materiales necesitas? Quizás pueda ayudarte. Sabiendo que Isun estaba confeccionando el disfraz de Nejire con su propio dinero, Mitsuru le preguntó rápidamente qué materiales necesitaba ahora que se había presentado la oportunidad. Solo son pilas de combustible que quedaron obsoletas hace mucho tiempo. No son tan caras, tío. No hace falta. Isun negó con la cabeza y puso 2 platos de omurice delante de la pareja. No. Soy el padre de Nejire, y este es su disfraz. Al menos debería cubrir los materiales. Mitsuru se mostró firme, tanto que Isun no tuvo muchas opciones para negarse. Disculpa las molestias, tío. Necesitaré unos 200.000 yenes. Mitsuru se detuvo ante el repentino aumento del precio. ¿Para qué, Shun-kun? Preguntó, y luego añadió rápidamente.
No dudo de ti, solo tengo curiosidad por saber por qué es tan caro. Las pilas de combustible de hidrógeno están pasadas de moda hoy en día, y casi no se encuentran. Isun comenzó suspirando como si recordara un mal recuerdo. Apenas encontré uno en una tienda de tecnología retro en Naruata, y ya contacté al dueño, pero aún así tendré que revisar el producto. Las cosas retro pueden llegar a tener precios desorbitados. Yo, veo. Debo acompañarte. Está bien. Naruata no está muy lejos de mi barrio. Probablemente iré la semana que viene o quizás un poco más tarde. El debut de Pop and Rock está a la vuelta de la esquina, ¿eh? El número 6 reflexionó mientras la abeja reina se adentraba lentamente en los ojos de Aneyama Kazuo, quien yacía inconsciente. Y su compatibilidad con la abeja reina es simplemente de otro mundo, ¿eh? Será un gran espectáculo para el amigable vigilante Naruata del barrio, el reptador, ¿verdad, maestro? No celebres todavía la incorporación de un nuevo peón, número 6. Tras él apareció una figura fantasmal, la de O'Clock, apoyada contra la pared, frotándose la barbilla pensativa. Al realizar cada acción, no olvides, ya sé, maestro, que hay que comprobar todas las variables posibles. El número 6 terminó. Y, por supuesto, he comprobado todas las variables. Incluso he planeado mi debut perfecto como héroe profesional. Sin embargo, en Tokio, la mayor variable es, All Might, sí. No solo All Might, sino también Blink. ¿Parpadear? Pero ese extraño justiciero no hace nada fuera de Musutafuro de su distrito en Tokio. ¿Qué probabilidades hay? Puede que sea así, pero prepárate para lo inesperado. Por supuesto, maestro. Este será un debut perfecto. ¿Así que mañana vas a Naruata? Preguntó Toru, dando un bocado a su bento, con su cabello turquesa recogido en una coleta. Desde que dejó de ser invisible a su pesar, su opinión sobre el cuidado del cabello había dado un giro de 180 grados. Necesito comprar algunas cosas allí. Isun asintió distraídamente, mirando fijamente la valla de la azotea mientras reflexionaba sobre sus planes. Aunque quizás debería mirar en otras tiendas después de que se concrete la compra de mi pila de combustible, no le apetecía volver, así que decidió aprovechar al máximo ese único viaje para ver todo lo posible. Era simplemente demasiado trabajo, en realidad no lo es. Naruata, recuerdo haber ido allí con unos amigos para intentar sacar una foto de los vigilantes de Naruata. Toru lo mencionó de pasada. Los vigilantes de Naruata eran bastante populares en internet, y Naruata vivía lo suficientemente cerca de su barrio como para hacer una rápida excursión en metro, así que no fue ninguna sorpresa que ya hubiera intentado buscarlos. También resultaba bastante inusual que un grupo conocido en internet como vigilantes no hubiera sido arrestado aún por la policía. Lamentablemente, no consiguieron sacarles fotos. Principalmente porque parecía que ya no realizaban muchas actividades de justicieros. Hablando de los vigilantes Naruata, sin embargo, pero no está Popstep oficialmente buscado por la policía por terrorismo en Naruata. Toru miró a Isun con preocupación. ¿No te preocupa? ¿Y si vuelve y lo hace de nuevo? Sigue en libertad, ¿verdad? ¿Por qué iba a preocuparme? Tenemos a estos supuestos héroes intentando atraparla, ¿no? Isun simplemente se encogió de hombros. ¿Qué sentido tenía preocuparse por un terrorista de poca monta que podía controlar explosivos? Sin siquiera tener en cuenta su propia seguridad, el número de víctimas causadas por Popstead fue 0. Fueron principalmente los daños masivos a edificios los que llevaron a que fuera designada villana, a pesar de ser menor de edad. Durante su época como figura emblemática del vecindario, nunca se había topado con nadie a quien considerara una gran amenaza para la sociedad. Incluso Popstep, a ojos de Isun, no era más que un delincuente más ostentoso. Como mucho, se trató de un asalto o un robo a un banco utilizando dones inherentemente violentos. Y los dones, en su mayor parte, consumían resistencia, la cual Isun aceptaba amablemente como pago. Uno podría preguntarse, ¿pero ese Popstep en Naruata parecía usar explosiones telequinéticas? ¿Y si no necesitara energía para utilizar sus explosiones? No estaba lo suficientemente cerca como para analizarlo, y las imágenes de las noticias no tenían el zoom suficiente para determinar qué causó las explosiones, pero parecía que se activaban a través de su mente. Entonces el enfoque tendría que ser diferente. Así de simple. El repertorio conocido de Isun podría limitarse a teletransportar la energía de los villanos y esposarlos, pero su característica principal no era solo su teletransportación. Era su cerebro, similar al de una supercomputadora. Pero claro, ¿qué probabilidades había de que el día que decidió ir a Naruata las cosas se descontrolaran? Isun se metió un caramelo en la boca y miró a Toru. Probablemente iré para allá justo después de que terminen las clases mañana. Por desgracia para ti, tendrás que volver a casa caminando completamente solo. Interrumpió Toru, sintiendo una oleada de fastidio. Después de haber pasado todo ese tiempo preocupándose por él. ¿Qué se supone que significa eso? Además, siempre vuelvo a casa sola. Jaja, Isun soltó una risita, dejando escapar un pequeño suspiro de diversión. Toru solo pudo fulminar con la mirada a Isun, sin poder responder. Sus ojos verde azulados se entrecerraron con fastidio. Veamos qué pasa. ¿Ver qué? Dijo Isun con un tono de satisfacción.
¿Qué pasó con ser tu benefactor de toda la vida? Yo nunca te llamé así. Timbre. Sonó una notificación en su teléfono. Un momento, dijo Isun, mientras revisaba su teléfono. Si había alguna ventaja en vivir en un mundo siglos en el futuro, era la permisividad con el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas. Al abrir Line, vio el texto. XX Copikin XX. ¿Te conectas después de clase? Nuevo parche disponible era un amigo. Bunny 118. ¿Qué juego? XX Copikin XX. Valorant. Bunny 118. Personaje. XX Copikin XX. Nerf de Ostra Bunny 118. Alr. Lo nerfearon 2 veces en parches consecutivos. Si algo había cambiado con el tiempo, era que el círculo de amigos de Isun había aumentado en 1. Aunque se trataba de un amigo virtual en lugar de uno físico, a Isun no le importó demasiado. A pesar de haber entrenado a Toru y Nejire, Isun aún disponía de mucho tiempo libre. Sus sesiones rara vez duraban más de 3 o 4 horas, y el proyecto de vestuario de Nejire se había estancado mientras esperaban los materiales necesarios. Ambos tenían sus propias vidas. Si bien Toru y Nejire jugaban algunos videojuegos, ambos eran aficionados a los juegos que se tomaban las cosas con calma, como Minecraft 3 o Plus Ultra Mario Party 2290 Jamboree. Esos 2 nombres bastaron para dejar a Isun atónito la primera vez que los vio, aunque ambos le resultaban entretenidos. Prefería los juegos de acción o de disparos, con algún que otro juego de rol. Ahí es donde entró en juego XX Copikin XX. Los juegos eran infinitamente más divertidos cuando se jugaban con otra persona, e Isun creía firmemente en esta idea. Había intentado jugar a los tiros con las 2 chicas, antes de rendirse bastante rápido. Al ver a Isun enviándole mensajes a otra persona mientras la ignoraba, Toru se sintió aún más molesta. ¿Es ese tal Copikin otra vez? ¿Sabes, Shizou? Mis padres me dicen que no debes confiar en nadie en internet, dijo Toru con un tono engreído y moralizante. ¿Y si la persona del otro lado es una mala persona? Isun levantó la vista con una expresión de desagrado, la misma que solía reservar para cuando Toru decía alguna tontería. ¿Qué significa esa mirada? Sé que lo que dije no estuvo mal. Insistió en su postura, cruzando los brazos y sacando pecho para parecer y sentirse más segura. Ah, Toru. Isun se frotó la cara con fingida resignación. ¿Quién soy yo? Durante unos segundos, Toru se sumió en sus pensamientos, utilizando todas las neuronas disponibles. ¿Vas a empezar otra vez a hablar de lo inteligente que eres? Estás aprendiendo, dijo Isun con sequedad, guardando el teléfono en el bolsillo tras aceptar jugar con Kopikin después de clase. Hey. Toru se puso de pie indignada, como si fuera a golpear a Isun en la cabeza, pero volvió a dejarse caer en la silla con resignación. ¿Te diste cuenta de que no puedes ganar? Añadió Isun, lo que hizo que Toru se sintiera aún peor. Aunque, para responder a tu pregunta, la probabilidad de que Kopikin sea adulto es extremadamente baja. Ahora solo estás usando palabras difíciles que no entiendo para manipularme y hacerme creerte. Entrecerró los ojos, su opinión no cambió. Isun la miró con una ceja arqueada en señal de desafío. ¿De verdad tienes tanta confianza? Ante esa mirada, Toru no pudo evitar dudar de sí misma, pero sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos errantes. Isun rió secamente. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? ¿Una apuesta? La expresión de Toru se tornó cautelosamente curiosa. Independientemente de si la persona con la que estoy hablando tiene mi misma edad o no. XX Kopikin XX. ¿Jugando hoy? Bunny 118. No, tengo que salir a algún sitio, tal vez mañana XX Kopikin XX. HMM. XX Kopikin XX. Entonces subiré de rango sin ti Bunny 118. ¿Puedes intentarlo jajaja otra vez Kopikin? Preguntó Toru, observando a Isun teclear en su teléfono. ¿No me vas a dar lecciones esta vez? Preguntó Isun, dirigiéndole a Toru una mirada de suficiencia. No. El día anterior, Isun había logrado reunir más de 60 pruebas de que Kopikin seguía siendo estudiante. Aunque Kopikin podría haber estado actuando, las pruebas recopiladas durante meses sugerían que estaban comprometidos con el papel. Si existía la más mínima posibilidad de que Kopikin no tuviera su edad, Toru solo podía respetarlo. En fin, Toru cambió de tema con naturalidad. ¿Vas a usar tu don para llegar hasta Naruata o vas a usar el metro? Isun lanzó su teléfono al aire con indiferencia antes de que desapareciera repentinamente. Inmediatamente después, se pudo ver una marca en su bolsillo. ¿Qué clase de persona me tomas? Obviamente, estoy tomando el metro. Sabes que usar un don sin autorización en público es ilegal, ¿verdad? Toru echó un vistazo a su alrededor para comprobar si alguien la había visto, pero al ver que las pocas personas que aún quedaban en el aula no parecían prestar atención en absoluto, giró la cabeza bruscamente hacia Isun, entrecerrando los ojos. Sin embargo, lo único que vio fue que él se encogía de hombros con indiferencia, con las manos extendidas a los costados. ¿Prueba? Toru guardó silencio, pero mantuvo la mirada fija en Isun. Te maldigo para que te encuentres con Popstep mientras estés en Naruata. Pero la expresión de Isun solo se transformó en una mirada de fingida ofensa. Vaya, ¿así que quieres que me muera? Qué triste. Después de todo lo que he hecho,
Toru no pudo soportarlo más y, frustrado, se abalanzó sobre Isun. Si no consigo al menos un éxito, me moriré de frustración. Desafortunadamente para Agakure Toru, golpear a Shunkan Isun podría considerarse una tarea hercúlea. Más bien, era prácticamente imposible. Justo cuando la mano de Toru estaba a punto de agarrar la camisa de Isun, retrocedió con suavidad, creando una distancia que parecía cercana pero imposible de cruzar. Tras unos segundos en los que Isun esquivó los intentos de Toru por darle una lección, el resultado fue una Toru jadeante y un Isun relajado a su lado. Cálmate, Toru. Se supone que los héroes deben mantener la calma ante las provocaciones. Tómalo como un entrenamiento. Isun dijo con indiferencia, saliendo del aula con un Toru resoplando siguiéndole. ¿Algún recuerdo que quieras de Naruata? Tu sufrimiento. Lo dijo claramente. Lamentablemente, no está disponible. Este lugar está más deteriorado de lo que pensaba. Isun reflexionaba mientras caminaba por las calles de Naruata. Quizás se debía al reciente ataque terrorista contra Popstep, pero parecía un pueblo fantasma. Aunque había un número considerable de civiles caminando por las calles, se percibía bastante tensión en los rostros de la mayoría de la gente. Aunque, sin duda, hay bastantes héroes profesionales por aquí. Lamentablemente, los héroes eran desconocidos. Si un héroe popular apareciera por aquí, tal vez se tomaría una foto y presumiría de ello ante Nejireo Toru. Y lástimas. Ver este sitio me recuerda mucho a ese truco de ir a un lugar después de un ataque terrorista para conseguir cosas más baratas. Por desgracia para Isun, aunque no ocurrían a diario, los ataques de villanos a gran escala eran bastante comunes en cualquier lugar. Dicho esto, la magnitud del ataque seguía siendo importante a la hora de conseguir descuentos o de lidiar con la falta de turistas. Puede que existan excepciones, pero así era en la mayor parte del mundo. Quizás Japón fuera una excepción gracias a Olmigos. Qué mala suerte, aunque eso suena como si estuviera pidiendo más desgracias. Recordaba que la tienda de tecnología retro estaba bastante lejos de la parada del metro. También había una cafetería bastante popular entre los lugareños, regentada por gente de aspecto bastante intimidante. Ya que estaba allí, podría echarle un vistazo. ¿De verdad eres el comprador? Un anciano preguntó con una ceja arqueada a Isun, que aún vestía su gakuran. Y, de forma bastante inusual, llevaba el gakuseibe con el gakuran, algo sumamente raro para la época. Puede que aparentara más edad de la que tenía por su actitud, pero para el anciano, Isun seguía siendo un estudiante de secundaria. ¿Qué haría un estudiante de secundaria comprando pilas de combustible usadas? Sí, señor. Aunque solo estoy haciendo recados para mis padres. Isun echó un vistazo al anciano y cambió de estrategia. Si no quería perder el tiempo, una pequeña mentira le servía de mucho. ¿Eso es cierto? El anciano asintió, como si llegara a sus propias conclusiones. Yo sacaré el producto. ¿Tienes suficiente dinero encima, muchacho? Isun se encogió de hombros con indiferencia. ¿Quién sabe? Depende de la calidad del producto. El anciano echó un vistazo hacia atrás mientras caminaba hacia el almacén, observando con escepticismo durante unos segundos más antes de finalmente desaparecer de la vista. Qué poco amigable. Isun echó un vistazo al resto de la tienda de tecnología, aumentando el zoom de su dominio. Este tipo solo vende objetos de colección. Todos los productos que tiene son bastante malos. Vi 2 pilas de combustible de hidrógeno que funcionaban, pero si intenta venderme una defectuosa. El anciano salió con 2 objetos cilíndricos en las manos. A juzgar por la tensión de sus brazos, era evidente que pesaban bastante. Así que son auténticos. Isun pensó, mientras sus ojos recorrían las 2 celdas de combustible. Quizás juzgar a alguien por su actitud era un poco exagerado. Había aprendido algo nuevo. Quizás el anciano era simplemente un mecánico serio. Aquí están. No sé por qué tus padres necesitarían esta chatarra. El anciano divagó, dejando las 2 pilas de combustible sobre el mostrador con un leve golpe. Aunque consigas que funcionen, sus usos son bastante limitados. Son unos auténticos entusiastas de la tecnología. Isun esbozó una sonrisa amable. ¿Aceptan pagos en línea? Claro que sí, dijo el anciano, sacando sorprendentemente un teléfono que no encajaba con el ambiente de la tienda retro. 200.000 yenes. Justo cuando Isun le envió el dinero, algo inusual se agitó en los límites de su dominio, que ahora había recuperado su tamaño normal. Aquello desvió su atención de la tienda. ¿Abejas? ¿Era siquiera temporada de abejas? Y Naruata era una zona bastante urbana. ¿Necesitas algo para ayudarte a cargarlos? Son bastante pesados. El anciano dejó la frase inconclusa, mientras observaba a Isun recogerlos con naturalidad y meterlos en la mochila como si no pesaran nada. No hace falta, dijo Isun, sacudiendo la cabeza, ajustándose la gorra e inclinándose ante el anciano. Gracias por el servicio, señor. Sí. Vuelve si tus padres necesitan algo más. Isun se alejó, sujetando su mochila escolar con una mano como si no pesara nada. Después de todo, las pilas de combustible ya ni siquiera estaban en esta dimensión. Bueno, es un mundo peculiar. Probablemente las abejas estén controladas por algo. Isun se encogió de hombros y se dirigió a aquella cafetería regentada por gente de aspecto peculiar.
En las fotos de las redes sociales incluso se veía a una persona que parecía una mantis religiosa. Eso parecía bastante interesante. Y lo mismo ocurría con el grupo de 4 personas que se encontraba en un almacén a 1 kilómetro al suroeste. Uno de ellos incluso le resultaba bastante familiar. Si no recordaba mal, ese era el Reptador, ¿verdad? Ahora que lo pensaba, ¿no era de Crawler quien estaba con el Capitán Celebrity en el huevo celestial? ¿Debería intentar sacar una foto y presumir ante Toru? Decisiones, decisiones. Al final, Isun evitó que The Crawler tuviera que asistir a una reunión improvisada con sus fans. Tras ajustarse el sombrero, buscó la ubicación del Café Oper. ¿No está lejos entonces es bueno? Jingle. Isun entró en el Café Oper, que parecía vacío. A excepción de un grupo de chicas jóvenes en un rincón cerca de la cocina y 2 chicos con aspecto de delincuente que llevaban un uniforme similar al suyo, aunque el de ellos parecía de peor calidad. Bienvenida. ¿Cuántas personas la acompañan hoy, señorita? Un hombre adulto de estatura media, con perilla y vestido de mayordomo, saludó a Isun con una mirada de confusión. Uno, dijo Isun, antes de corregir al hombre. Y soy un niño. La expresión del hombre se volvió incómoda, y lo condujo al interior del café. Isun observó a través de su dominio cómo el hombre dejaba el menú y se dirigía a otro hombre adulto que se parecía a su hermano, quien inmediatamente se burló de él. PFF. Imagínate confundir a un tío con una chica. Lleva un gakuran, idiota. Oye. ¿Y si fuera una marimacho? Ni siquiera puedes culparme por eso. Isun ignoró su conversación y, en cambio, miró a los demás empleados. Un hombre que parecía una mantis religiosa, un niño que parecía una anguila y un pulpo humano musculoso. Aunque, siendo generoso, lo llamaba pulpo. O estaba siendo generoso. Miau. Bajó la mirada y vio un gato blanco de ojos azules que lo miraba fijamente. Giró su cuerpo hacia el gato, extendiéndole un brazo. El gato se acercó, olfateó ligeramente sus dedos y saltó a su regazo. A pesar de no sentir mucha simpatía por las mascotas o los animales en general, incluso Isun cayó rendido ante los gatos y se encontró disfrutando del momento. Tras rascarle levemente la barbilla al gato, lo observó divertido mientras el felino ronroneaba, relajándose en su regazo. Tras pedir un café con leche caliente, le hizo una foto al dibujo del café y luego se tomó una selfie con el gato blanco en su regazo. Mientras seguía acariciando al gato, sus ojos vagaban con curiosidad entre los 3 mutantes usuarios de Quirks. Ver personas tan alejadas de la apariencia humana era bastante raro. Personalmente, a Isun no le importaban mucho los dones mutantes. Al fin y al cabo, todos eran personas con dones. Podría haber sido uno de ellos. Aunque se suponía que los dones debían alterar la biología natural de los humanos hasta este punto. Al menos, a lo largo de la, posiblemente, corta vida de Isun, lo único que se parecía notablemente a ellos era aquella persona con aspecto de cambiaformas en el pueblo natal de Nejire. Esa persona con aspecto de mantis religiosa que estás mirando. Parecía haber notado su mirada y fijó en Isun una mirada que probablemente resultaría intimidante para la persona promedio. A Isun no le importaba. En cambio, sentía más curiosidad por otra cosa. Después de todo, ver de repente especímenes, espera, eso sonaba bastante morboso, incluso para él. Corrección. Ver de repente víctimas similares a las de una situación que había investigado tiempo atrás era toda una coincidencia. El hecho de que fuera anónimo en casi todas sus actividades no significaba que le tuviera miedo a nadie ni a nada. Simplemente le resultaba demasiado molesto. Pero cuando algo, o alguien, despertaba su curiosidad, incluso alguien tan desinteresado como Shunkan Isun se ponía en marcha. ¿Tú eres un ser creado mediante ingeniería genética? Esa criatura con aspecto de cambiaformas de aquella época probablemente también fue creada mediante ingeniería genética, ahora que la observaba desde un punto de vista más informado. Y después de aquel día, estudió anatomía y biología hasta un nivel satisfactorio, simplemente para evitar que algo así volviera a suceder, aunque nunca llegó a utilizar esa información. La mantis religiosa frunció el ceño, se acercó a Isun y lo miró con escepticismo. ¿Qué es un ser bioingenierizado? ¿Me estás llamando bicho raro? Kamachi Kirito podría ser un villano reformado, pero eso no significaba que fuera a tolerar una falta de respeto en el mismo café que administraba, incluso si se trataba de un niño pequeño. Isun hizo una pausa ante esa respuesta antes de negar con la cabeza. No es un insulto, señor. Se detuvo a pensar. ¿Cómo debería describirlo de una manera que tenga sentido? ¿Naciste con este aspecto? ¿O algo te cambió después? Preguntó, dando un sorbo a su café con leche. ¿Crees que quiero verme así? Kirito comenzó a decir más, pero 2 personas lo detuvieron, una de las cuales era el hermano que lo saludó en la entrada. Kamiyan, cálmate. Solo es un niño. El calvo intentó tranquilizar a la mantis religiosa. ¿Sí? Acéptalo por unos minutos. El que confundió a Isun con una chica lo miró con una mezcla de disculpa y acusación. Kirito podía ser algo impulsivo, pero no era grosero con los niños sin motivo. Creía que Isun probablemente había dicho algo grosero sin querer. Cliente? ¿Puedo preguntarle qué le dijo a nuestro gerente para que reaccionara así? ¿Tu amigo es un ser creado mediante ingeniería genética?
Preguntó Isun. Puede que Otajiro y Otaichiro no fueran los más listos, pero esas palabras me sonaban un poco familiares. ¿Bioingenierizado? Los dos hermanos se miraron confundidos. Isun suspiró. ¿Se le han realizado experimentos a esta persona? Los dos hermanos se miraron de nuevo, y entre ellos cruzó una mirada de comprensión. ¿Experimentos? La mantis religiosa parecía conocer también esa palabra, y su molestia se convirtió en confusión, y luego en sospecha. Me impresiona la variedad de emociones que puede tener un tipo con esa cara, pensó Isun con indiferencia. ¿Cómo lo supiste? Como una brújula giratoria de justicia. El niño brújula nunca se pierde. Un hombre de aspecto poco atlético dio una vuelta sobre sí mismo antes de señalar en una dirección irrelevante. Supongo que a eso se le podría llamar mi frase característica. Compaskir dejó de hablar antes de contar su propia situación. A su lado se encontraba un hombre sencillo que llevaba sombrero y gabardina, con una sonrisa amable en el rostro. Pero tras esa amable sonrisa se escondía el cerebro detrás del ataque terrorista contra Bebop. Ha pasado mucho tiempo, y ya es hora de mi debut como proero. No había participado mucho en el día del debut de Bebop, en parte porque no era el mejor momento y en parte para asegurarse de que no ocurrieran anomalías la primera vez. Olmig no apareció, y tampoco había señales de que Blink se moviera. Si hoy no ocurre nada demasiado anómalo, entonces hoy sería el día perfecto para debutar como el héroe de alta velocidad. O'Clock segundo. Aunque sí tenía planes de contingencia para las apariciones de Olmig y Blink. Pero, antes de colgar la capa definitivamente, espero que mis hijos puedan ver a su viejo papá con un aspecto genial. Boom. ¿Así que me estás diciendo que, estudiaste biología? Otajiro preguntó, ahora sentado frente a Isun con su hermano, Otaichiro, y la persona de la mantis religiosa, Kamachi Kirito. Aunque el peculiar grupo atrajo algunas miradas de las pocas personas que se encontraban en el café, Isun se lo tomó con naturalidad. ¿Eres algún tipo de villano? Preguntó Ichiro. Dado que no era común que alguien entrara a la tienda interesado en los empleados, y la edad aparente del chico solo aumentaba las sospechas. Isun negó con la cabeza. Por supuesto que no. Lo descubrí porque mi don me dijo que algo andaba mal con el señor Kamachi. Hiro añadió amablemente. Aquí el señor Kamachi. Terminó Isun. ¿En serio? Entonces, ¿cuál se supone que es tu don? Preguntó Kirito, aún sin estar convencido. Isun tarareó pensativo antes de dar su clásica respuesta. Matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Qué clase de peculiaridad es esa? Ichiro parecía confundido, pero antes de que pudiera preguntar más, Isun giró la cabeza en una dirección al azar y luego la sacudió como si hubiera ocurrido algo molesto. Antes de continuar esta conversación, Isun sacó su teléfono y lo dejó sobre el mostrador. ¿Qué intentas demostrar? Hiro parecía escéptico, pero, contrariamente a lo que esperaba, Isun ni siquiera se molestó en encenderlo, lo que hizo que el siguiente ruido repentino resultara aún más sorprendente. BZZZST. Se oía estática a través del altavoz del teléfono, y ruidos similares provenían de los altavoces en las calles, lo que hacía evidente la fuente de la perturbación. Entonces, la pantalla del teléfono se encendió, mostrando el rostro de una niña conocida. Estallido. Los dos hermanos Ota gritaron, atrayendo la atención del resto de la gente en el café. Papá ha vuelto. Un grupo de 5 chicas y 4 chicos se acercó a la mesa donde Isun estaba conversando con los hermanos y la persona que representaba a la mantis religiosa. Parecen bastante similares a Popstep. Isun observó para sí mismo las expresiones de preocupación en los rostros del grupo. Ichiro fue decisivo y se levantó del asiento para bajar las persianas. Espera, ¿quién demonios eres? El cíclope de aspecto delincuente se percató tardíamente de Isun, que sostenía la pantalla del teléfono. Con la mano libre, Isun se bajó el sombrero hasta cubrirse parcialmente los ojos y simplemente devolvió la pregunta con una sonrisa pícara. Es solo un cliente, dijo Hiro un instante después. Oh, Ichimoku Samazu, el chico que parecía una imitación de un cíclope, hizo una pausa antes de hacer una reverencia. Lo siento, amigo. Kirito intervino. Pero el chico es sospechoso. ¿Eh? La imitación de glotón, que se había contentado con observar, se acercó con el ceño fruncido. No peleemos. Una chica de pelo azul con una coleta rizada a un lado de la cara, en el lado derecho, se interpuso entre el niño glotón y el niño. Sí, papá todavía está por ahí. Añadió otra chica que se parecía muchísimo a ella, salvo que la coleta estaba en el lado opuesto de la cabeza, con cara de preocupación. ¿Pero no es la pantalla demasiado pequeña para todos nosotros? Preguntó una chica que llevaba casco. Yo traeré la tableta. Dijo otra chica que llevaba casco. Isun simplemente observaba las interacciones con interés, como si todos estuvieran relacionados de alguna manera. Tras guardar el teléfono después de que le trajeran la tableta, se limitó a mirar la única parte de las ventanas que no estaba cubierta por persianas.
La puerta de cristal. Para ser honesto, quería ver si podía aplicar ingeniería inversa a los seres humanos modificados genéticamente. En pocas palabras, el problema con el personal bioingenierizado de la cafetería era que les habían inyectado una cantidad excesiva de una droga externa. Isun desconocía el nombre de la droga, pero su composición era evidente para alguien como él, y el problema radicaba en que, debido a la naturaleza de la droga, parecía haber mutado el factor de habilidad de estas personas. Estos usuarios de dones mutantes no parecían haber sido de tipo mutante desde el principio. Ah. Dejó escapar un suave suspiro. Le encantaría analizar esto a la inversa, pero no tenía forma de ganarse la confianza para obtener el consentimiento. No estaba tan loco como para dejarlos inconscientes y luego intentarlo. Después de todo, ver algo que podría validar años de estudio y aún así no poder intentarlo era una tortura. Personalmente, no tenía previsto capturar a Popstep y entregarla a la policía. Principalmente porque incluso alternando entre su vecindario y Musutafu había logrado que Nezu hiciera de todo menos decir abiertamente que él era Blink. Probablemente Nezu no tenía pruebas completas, por eso actuó de esa manera cuando vino, pero Isun no iba a darle más pruebas circunstanciales. Además, no quería dar ninguna prueba circunstancial a gente poco fiable. Al menos con la rata, las probabilidades de que lo soltara eran ínfimas. Probablemente sean parecidos a Popstep, ¿no? Todas sus reacciones prácticamente apuntaban a esa conclusión. Y a juzgar por el reportaje sobre Popstep después de que fuera clasificada oficialmente como villana, no parecía haber sido tan mala antes de convertirse en terrorista. Aunque lo único que deseaba era teletransportar a Popstep frente a él y ver qué pasaba de verdad, tenía que revelar su habilidad de teletransportación delante de 12 personas. Bueno, técnicamente no tenía por qué hacerlo. Podría salir, ir a algún lugar sin cámaras, teletransportar a Popstep hasta él para que la diagnosticara, curarla y luego traerla de vuelta al café para ganarse su confianza. Pero llevarla de vuelta al café sin duda quedaría grabado en cámara. Además, técnicamente no la eximiría de su condición de villana a menos que añadiera pruebas de que estaba bajo la influencia de alguna otra sustancia. Que estúpidamente complicado. Básicamente, si quería ganarse la confianza rápidamente, tendría que salvar a Popstep, lograr que su situación llegara a oídos de un héroe profesional o un miembro de la policía, y luego demostrar que fue él quien la salvó. Entonces, la voz de Isun resonó por todo el café, atrayendo la atención de todos. Bajó al gato blanco, que aún estaba en su regazo, al suelo, observándolo alejarse lentamente, y luego alzó la vista hacia los ojos fijos en él. Se llevó una mano a la gorra y luego bajó la mirada hacia la pequeña multitud. ¿A alguien le apetece un trato? Bomba. 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 El canto de Bebop se podía oír a través de los altavoces pirateados, resonando por las calles, mientras la propia Bebop saltaba por los aires, con los prohéroes pisándole los talones. A cada instante, más edificios volaban por los aires y más héroes profesionales se acercaban. Sin embargo, cada vez que los héroes profesionales estaban lo suficientemente cerca, aparecía otra abeja que explotaba justo delante de ellos. Afortunadamente, gracias a la capacidad de adaptación del personal de Ma, nadie había resultado gravemente herido hasta el momento. Pero, por desgracia para Bebop, había un grupo de héroes profesionales que no se parecían en nada a los héroes profesionales que la perseguían. O mejor dicho, había un solo héroe profesional. En una azotea, con vistas a Central Naruata. Tsukauchi, ¿qué demonios es eso? ¿Eh? El señor Worldwide, Tsukauchi Naomasa, se dio la vuelta y quedó cara a cara con el héroe profesional número 2. El héroe de la llama. Esfuerzo. ¿Oh, te refieres a su canción? Preguntó Naomasa. ¿Infierno? Así es como llama a esta basura, ¿verdad? Wosh. Las llamas del traje de Endeavor estallaron con calor, lanzando una ráfaga de aire caliente a su alrededor. ¿Y si le doy una probada de un verdadero infierno? Sus músculos se tensaron mientras llamaba al comunicador incorporado a su traje. Ardiendo. Que suenen las sirenas de evacuación. El comunicador dio una respuesta afirmativa y, poco después, las sirenas sonaron en todo el centro de Naruata. Sin embargo, mientras Endeavor esperaba la notificación de que todos habían evacuado las instalaciones, el mundo quedó en silencio. El pitido de los coches sacudidos, el estruendo de la canción de Bebop, el estruendo de las abejas que explotan, incluso las sirenas que acababan de activarse, simplemente se detuvo. Lo único que se oía en aquella azotea era la respiración de sus habitantes. Durante unos segundos, como si no se dieran cuenta de lo que acababa de suceder, Naomasa y Endeavor se quedaron en silencio antes de que volviera la estática del comunicador y el sonido regresara a la normalidad. Toda la atención se centró en el comunicador que sostenía en sus manos, a la espera de las siguientes palabras. BZZ, Tsukauchi. Popstep ha desaparecido. Y. El daño que causó ha desaparecido. ¿Qué? Gritó Endeavor, mirando hacia el lugar donde las abejas bomba habían estado causando estragos. Y donde al principio vio humo y nubes de escombros, había edificios que parecían como si nada hubiera pasado. ¿Hay más información? Preguntó Naomasa por el micrófono. BZZT, y todas las abejas han desaparecido. ¿Sabes cómo sucedió? Preguntó Naomasa, tratando de obtener más información. BZZT. Nadie en el lugar lo vio.
Fue como si parpadeáramos y todo cambiara. Como si hubieran parpadeado y todo hubiera cambiado. Como detective al servicio de la policía, conocía la mayoría de los casos en curso, y solo un perfil coincidía con la descripción, por vaga que fuera. Musutafumi Tokio vigilante. Nivel máximo de amenaza. Individual parpadea. Período de actividad. 3-4 años. Número de criminales / villanos capturados. 1983. Tasa de criminalidad en el período activo. 0,03%. Un ser casi mítico, sobre el cual, incluso después de 3 años de investigaciones, el progreso en su identidad era prácticamente inexistente, no solo porque apenas había pruebas circunstanciales, sino porque no había ninguna prueba en absoluto. Tsukauchi recordaba que Blink nunca había salido de Musutafumi de Tokio, pero aquí estaba la prueba irrefutable. El segundo incidente después del incidente del huevo en Tokio Ski. En los archivos de la investigación no figuraba ninguna otra persona que fuera remotamente capaz de semejante hazaña. Endeavor, a pesar de su carácter impulsivo, pronto llegó a la misma conclusión. ¿Es Blink? Mierda, probablemente no debería haber hecho todo eso, Isun murmuró para sí mismo, frotándose el estómago. Tras teletransportar una barrita proteica a su mano, se la terminó rápidamente, pero el hambre seguía sin desaparecer. Tendré que pedirle a mamá que me prepare una cena extra en la vida cotidiana. Podía mantener su dominio omnisciente y llevar a cabo sus actividades de justiciero sin ningún inconveniente, aparte de sentir más hambre con mayor frecuencia. Cabe mencionar que Shunkan Isun era fundamentalmente una supercomputadora que también funcionaba con energía. Sin embargo, en comparación con la energía de Nejire, la energía que Isun necesitaba eran calorías para alimentar su cerebro. Normalmente, su dieta se adaptaba a este problema. Pero al realizar cualquier actividad que requiriera múltiples teletransportaciones simultáneas, o que necesitara teletransportaciones precisas, esa necesidad de calorías se disparaba. Últimamente, su constante uso de fórmulas precisas para el traje de Nejire había aumentado drásticamente su apetito. Podía forzar sus teletransportaciones cuando tenía hambre, pero era incómodo. Para alguien cuya prioridad era su propia comodidad, el hambre era algo que odiaba. Bajó la mirada hacia la chica inconsciente que tenía delante y luego sacó su teléfono para tomarse una selfie. Esto me resulta extraño, pero es la forma más práctica de convencer a la gente de la cafetería de que fui yo quien la salvó. Sintió cierta lástima por The Crawler, quien parecía estar empeñado en salvar a Popstep. Probablemente ella era cercana a él, a juzgar por la determinación que Isun percibió en su dominio. Lástima que la necesitara para generar confianza. Más bien, según los comentarios recibidos en su dominio, un héroe profesional del grupo asignado para arrestarla parecía muy sospechoso. Aunque el hombre tuviera un aspecto sospechoso, en realidad no había hecho nada malo. Si ajustarse el sombrero y tener una apariencia maliciosa contaran como causa probable, Isun ya lo habría arrestado. Tal vez debería haber esperado unos segundos más para ver si esa persona haría algo acorde con su comportamiento sospechoso. Sacó otra barrita de proteínas y se la metió en la boca, masticando con una mueca. ¡Puaj! La sensación de tener el estómago lleno pero sin que desapareciera el hambre lo estaba irritando. A medida que observaba Popstead con mayor claridad, Isun comprendió lo que estaba viendo. Primero que nada, parecía estar bajo la influencia de la abeja parásita que tenía en el ojo izquierdo. Segundo, a ella también le habían inyectado una droga, al igual que a las personas modificadas genéticamente que estaban en la cafetería. Isun alzó una mano, acercándola a la cabeza de Popstead. Si bien reconstruir el ojo izquierdo perdido de Popstead era prácticamente imposible para él, ya que ni siquiera él podía crear algo de la nada, probablemente no habría efectos duraderos. No tener el ojo izquierdo no contaba. Antes de empezar, tenía que asegurarse de que nadie pudiera distraerlo ni pillarlo mientras lo hacía. Puede que se encuentre en un edificio abandonado en una zona con poca o ninguna gente, pero por lo que observó de los prohéroes persiguiendo a Popstead, parecía haber una persona con un don de búsqueda. No sabía cómo alguien con un don tan versátil podía parecer un vagabundo, ni había oído hablar de Tom Pasquid hasta entonces, pero probablemente tenía debilidades inherentes. Aún así, más vale prevenir que lamentar. Al extender su dominio omnisciente, concluyó que el tiempo mínimo del que disponía era de tan solo 7 minutos antes de tener que volver a extenderlo al calcular las capacidades potenciales de los héroes profesionales dentro de su dominio. No se aplican variables externas, lo que podría reducir aún más ese tiempo. Entonces, que comience la cirugía. Se ha ido. Al igual que los demás héroes profesionales, el número 6 había planeado originalmente impedir que capturaran a Bebop y esperar el momento adecuado para convertirse en el Salvador. Y si The Crawler intentara intervenir como la última vez, podría atraparlo y, al mismo tiempo, salvar a Bebop para un debut perfecto. Pero antes de que el plan pudiera siquiera llevarse a cabo, alguien intervino. Es Blink. El fantasma de Outlook apareció detrás de él, apoyado en una pared. Blink ha abandonado su ámbito de influencia. Se trataba de información sin precedentes. Después de todo, el dominio absoluto que Blink ejercía en su propio ámbito era innegable.
No solo prácticamente no había delincuencia en esas zonas, sino que incluso el valor de las propiedades había aumentado exponencialmente con el paso del tiempo. El hecho de que Blink no se moviera de sus propias esferas de influencia, incluso después de que hubieran pasado años, fue lo que les dio a número 6 y a la fábrica de villanos la capacidad de llevar a cabo sus actividades en Naruata. También fue lo que le dio a All for One la confianza para enviar al número 6 a Naruata. La mejor alternativa, el reloj fantasma tarareó. Sería cesar la actividad en Naruata hasta que Blink tome nuevas medidas. El número 6 no respondió, pero apenas se veían sus músculos abultados y sus ojos enrojecidos. Los planes de contingencia del número 6 para All Might y Blink eran similares, pero diferentes en aspectos clave. Por muy fuerte que fuera All Might, seguía siendo humano y podía ser engañado. El número 6 simplemente tendría que actuar como un héroe profesional de apoyo y retirarse con calma una vez finalizado el evento. Blink era un completo desconocido, e incluso sus habilidades eran solo objeto de especulación. All for One creía que Blink tenía algún tipo de capacidad para observar una gran extensión de terreno en forma de omnisciencia limitada. Cuando All for One le transmitió esa posibilidad a través del fantasma de O'Clock, número 6 concluyó que tendría que actuar con naturalidad, incluso utilizando el don de sobrecarga para que pareciera lo más orgánico posible. Entonces tendría que abandonar las instalaciones lo más lejos y rápido posible, aunque eso les pareciera sospechoso a los demás héroes profesionales. El plan de contingencia del número 6 para Blink estaba lleno de fallos, pero era lo mejor que podía hacer. Después de todo, Blink solo había salido de su esfera de influencia una vez, durante el incidente del huevo celestial, en los 3 o 4 años que había estado activo. Hasta que pudieran verificar que se trataba de una excepción y que Blink no iba a regresar, las actividades de la fábrica de villanos tendrían que abandonar Naruata, y tal vez incluso Tokio. Mierda, mierda, mierda. Ese tramposo. Aunque el número 6 comprendía las capacidades generales de Blink, esa experiencia le hizo sentir injustamente superado incluso antes de poder usar su don. No le quedó más remedio que retirarse, con el rabo entre las piernas. ¿Desde cuándo se supone que los dones son tan fuertes? Isun observó a la abeja reina retorciéndose dentro de una botella de plástico que había teletransportado desde un cubo de basura cercano. Eso es bastante asqueroso. La abeja reina tenía el aspecto de cualquier otra abeja reina que se pudiera encontrar en la naturaleza, salvo que su abdomen estaba anormalmente hinchado y palpitaba como carne. Isun extendió la mano para colocar la abeja reina que había extraído de Popstep junto a la cabeza de Popstep, tomando otra foto para comparar y como prueba. Es imposible que no me crean después de todo esto. En otra botella de plástico, una pequeña cantidad de líquido chapoteaba en su interior. Esta era la droga que Isun había visto entre los mutantes en el café de Oper. Entonces ¿este medicamento solo te da melanina? Después de extraer toda la droga que pudo, la piel de Popstep se fue volviendo más pálida, con un ligero tono rosado. Aunque, dado que respiraba con dificultad durante toda la cirugía, probablemente se debía a que tenía calor. La cirugía fue un éxito. Como mínimo, probablemente no habría problemas de salud en el futuro para esta niña, a menos que alguien le introdujera un parásito también en el ojo derecho. Isun no podía garantizar su estado mental, ya que, aunque podía observar la actividad neuronal, no disponía de un método establecido para descifrar lo que transmitían esas señales eléctricas. Pero ella estaba viva y físicamente sana, ¿no? Incluso era gratis. Aunque, Isun removió el líquido en la botella de plástico. Este fármaco es interesante por sí mismo, y parece que incluso potencia los efectos de los quirks. Aunque la teletransportación ni siquiera era realmente un don en primer lugar. Pero sí parecía el tipo de contrabando que las organizaciones clandestinas intercambiarían o con el que negociarían en una sociedad de habilidades especiales. Aunque sí parece un proyecto secundario divertido. Isun lanzó la botella de plástico al aire y esta desapareció sin dejar rastro. Ahora que Popstep estaba curada, la siguiente fase sería demostrar su inocencia. Por desgracia para Isun, esa sería, con diferencia, la parte que menos le gustaría de su plan, y solo pensar en ello reducía su motivación. Ampliando su ámbito de actuación, buscó de inmediato candidatos que pudieran ayudar a su paciente. En realidad, no iba a aparecer tal cual, sino más bien mediante una imitación de la refracción de la luz utilizada a través de su teletransportación. No hacerlo sería una estupidez al nivel de esos supuestos expertos de internet que eran astronauta, médico e instructor de yoga al mismo tiempo. Isun estaba revisando la lista de héroes profesionales disponibles, que aún se encontraban en Naruata, que sorprendentemente eran todos, además de algunos más. Isun supuso que su repentina aparición había provocado el repentino aumento de héroes profesionales en la zona. Había pocas razones para que hubiera aún más prohéroes después de que Popstep desapareciera repentinamente. Aparte de él mismo. Pero, para ser sinceros, eso solo le dio a Isun una mayor variedad para elegir. ¿De verdad soy tan popular? Ni siquiera Endeavor se ha ido. En primer lugar, no más de una persona. En segundo lugar, tenían que tener cierta reputación en la calle. Y en tercer lugar, debían ser mentalmente estables. Entonces supongo que te elegiré a ti.
Al terminar esa frase, una pequeña capa cerca de su piel se onduló antes de transformarse inmediatamente en el color que había detrás de él. Si alguien mirara a Isuna ahora, no vería más que una voz incorpórea. Yamuzforgo. Casi lo olvido. Justo después, incluso esa voz se distorsionó, como si hubiera sido creada combinando todos los sonidos del mundo. En realidad no fue tan exagerado, más bien se trataba de dividir la ola en diferentes secciones y luego reorganizar las olas. Se divirtió bastante desarrollándolo. Con ambos métodos se necesitó bastante tiempo para establecer una fórmula definida, de modo que no tuviera que esforzarse tanto por improvisar, como cuando reconstruyó los edificios. Aunque ambos tratamientos eran bastante intensos, ya que se mantenían de forma continua cuando activaba la fórmula, al menos ahora tenía la oportunidad de usarla, en lugar de solo presumir de ella. Isun pensó para sí mismo que optimizaría esas fórmulas más adelante. Se metió otra barrita energética en la boca antes de desaparecer del lugar. Cuando Midnight llegó a Naruata, vestida con una gabardina y un sombrero, tenía planeado ayudar a Pop. Su particularidad era perfecta para someter con poco o ningún conflicto, y era deber tanto de un héroe profesional como de un amigo ayudarla. Aunque, tuvo que aclarar que ser reclutada repentinamente a través de la red de héroes para la búsqueda de un justiciero no entraba en sus planes. Como heroína profesional y usuaria de la red de héroes, también conocía a Blink y su modus operandi. La víctima del don de Blink era enviada inconsciente al edificio de la policía más cercano. Le preocupaba un poco, ya que esta situación era una excepción. Además, no tuvo reparos en admitir que consideraba que esta operación de búsqueda era inútil. Como una de las heroínas profesionales a bordo del huevo celestial durante el incidente terrorista, había experimentado de primera mano lo dominante que era el don de Blink. Y, francamente, Midnight no tenía ninguna fe. Pero como ya estaba buscando a Pop en la parte abandonada de Naruata, aceptó. Sin embargo, su búsqueda no había dado resultado. A ella tampoco le sorprendió eso. Ninguna pista. Nada. Ya he dado varias vueltas a esta zona, y aparte de algún que otro matón que huía al verme, este lugar está vacío, supongo que voy a regresar. Ella suspiró. Pero justo cuando se disponía a marcharse con un dejo de decepción, una voz distorsionada provino de detrás de ella. Esperar. Esperar. Todo su cuerpo se paralizó, no por un don, sino por la pura cualidad inhumana de la voz. Era como si alguien intentara imitar el habla humana. La voz en sí era inquietante. Pero, como era de esperar de una heroína profesional que llevaba tiempo en la industria, rápidamente reaccionó y se dio la vuelta. Tenía las manos debajo de su gabardina, preparada para arrancarse partes del traje en caso de tener que entrar en combate. Pero al darse la vuelta, se encontró con una calle vacía, como si todo lo que había oído hubiera sido una ilusión. Sin embargo, Midnight no bajó la guardia. Lentamente, buscó su dispositivo de comunicación en el bolsillo interior de su chaqueta, con la intención de pedir refuerzos. Woulden recomienda. No lo recomendaría. La voz volvió a oírse, todavía frente a ella. Pero por más que miró a su alrededor, no había ni rastro de una persona allí. Invisibilidad. Ese fue su primer pensamiento. Pero su siguiente conclusión fue que estaba tratando con alguien que estaba muy por encima de su nivel jerárquico. Su gabardina, si bien impedía que la notaran fácilmente y a la vez le permitía llevar su disfraz, era lo suficientemente grande como para que su silueta no se viera con facilidad. Sin embargo, esa voz notó sus movimientos al instante. Ya fuera por una peculiaridad o por alguna experiencia, ninguna de las dos parecía una buena noticia. Entonces asumiré que ya sabes con quién estás hablando, dijo, manteniendo las manos quietas y con voz firme. Así que di lo que tengas que decir. No se movió más, observando el aire vacío de donde provenía la voz. No había razón para provocar innecesariamente a alguien de quien no tenía información. Pero como si no les importaran sus pensamientos cautelosos, la voz inquietante continuó. ¿Qué tal un ONG, Prohero Midnight? Interrogación de cierre. ¿Qué tal un intercambio, Prohero Midnight? ¿Qué tal un intercambio, Prohero Midnight? Antes de que pudiera pronunciar palabra, justo delante de ella apareció un rostro familiar, inconsciente. Estallido. Era Popstep. Todo su cuerpo se tensó. La repentina aparición de Pop fue completamente inesperada. Pero su forma de aparecer le reveló mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Así que la persona que tenía delante era Blink. Cabe decir que el número de avistamientos de Blink fue 0. Aunque la persona que tenía delante con la voz distorsionada era invisible, y la voz en sí misma cambiaba constantemente, impidiéndole así perfilar a Blink, técnicamente seguía siendo el primer avistamiento de Blink. La tensión aumentó repentinamente. Después de todo, no estaba del todo segura de poder alejar a Pop de Blink. Más bien, no tenía ninguna confianza en sí misma. Sus ojos recorrieron de arriba abajo el cuerpo inconsciente de Popstep. Aparte del rubor en su piel, parecía estar bien. ¿Qué quieren de mí? ¿Saben algo sobre mi relación con papá? Entonces, ¿qué quieres de mí? Como mínimo, Blink no parecía ser particularmente hostil. Así que, tanto por su salud mental como por la situación, era mejor al menos mostrarse segura de sí misma. Pero parecía que Blink no quería que se calmara en absoluto. Estás cerca de ella.
Esa voz distorsionada la interrumpió inmediatamente después de que ella hiciera la pregunta, impidiéndole incluso tener un mínimo de tiempo de descanso. En el instante en que terminó esa frase, un escalofrío recorrió su cuerpo, y ésta se puso aún más tensa, algo que ni siquiera creía posible. Todo su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco, esperando las próximas palabras de Blink. Tras una pausa, solo pronunciaron una palabra. Perfecto. ¿Perfecto? ¿Qué tenía de perfecto? ¿Quieres ayudarla? ¿Estoy a punto de hacer un pacto con el diablo? No era raro que Midnight se sintiera así. Un enemigo invisible que la superaba en todos los sentidos posibles. Un completo desconocido, tanto en apariencia como en voz. No había nada en el ser que tenía delante que pudiera clasificar remotamente como un ser, aparte de que hablaba japonés. Y ahora, justo cuando estaba completamente sola, aparecieron sin previo aviso, proponiéndole un trato sobre algo que prácticamente no podía controlar. Por un momento, quiso negarse. Pero justo después, reaccionó. Pop no solo era alguien muy cercana a ella, sino que también era una heroína profesional, alguien que salvaba vidas. Su siguiente frase fue la que requería todo su coraje, pero paradójicamente ninguno para pronunciarla. ¿Qué necesitas que haga? Sencillo. Liberen a la chica de su condición de villana. Antes de que Midnight pudiera preguntar cómo, justo al lado de Popstep había una botella de plástico flotando. Midnight entrecerró los ojos para mirar más de cerca y vio lo que parecía ser una abeja con un abdomen grande, descansando en el fondo de la botella de plástico. Papá controlaba abejas explosivas para cometer los atentados terroristas. ¿Era esta abeja la que la controlaba a ella? Esto estaba en su ojo derecho. Bueno, eso prácticamente lo confirmó. ¿Así que ella estaba bajo la influencia de esta abeja? Murmuró. Eso tenía sentido. Para ella, la terrorista que bombardeó Naruata con una sonrisa demente en el rostro mientras atacaba a inocentes era completamente diferente de la chica entusiasta que había conocido a lo largo de los años. Tal vez solo estaba buscando una excusa por el bien de una amiga, pero incluso eso podría haber estado bien. Al instante siguiente, la botella de plástico desapareció. Para Midnight, esa botella de plástico era lo único que podía demostrar que Popstep estaba bajo su influencia. Así que la abeja era la moneda de cambio desde el principio. Si aceptas, te entregaré tanto la abeja como la niña. Entonces la abeja no era el chip. ¿Qué está pasando? ¿Lo estoy entendiendo bien? Ella escuchó todo lo que Blink había dicho, pero no entendió en absoluto lo que estaban intentando hacer. ¿Dónde estaba el truco? Para liberar a Popstep de su condición de villana, demostrando que estaba bajo la influencia de un poder externo, necesitaba tanto a la abeja como a ella misma, y Blink iba a darles ambas. Pero lo inusual era que la petición de Blink era liberar a la chica de su condición de villana, y una vez que ella aceptara, le entregarían tanto a la chica como a la abeja. Este acuerdo no tenía ningún inconveniente. Más bien, lo único que sucedería sería que Midnight conseguiría a Popstep y, al mismo tiempo, la ayudaría. Fue un trato que no tenía sentido. Se le escapó algún significado subyacente. Midnight repasó paso a paso la conversación que acababa de tener con Blink, si es que se le podía llamar así, pero no llegó a ninguna conclusión. Por desgracia para Midnight, estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Blink, o Isun, solo necesitaba la garantía de que Popstep sería exonerada de su condición de villana por la policía. No necesitaba nada más. Si Midnight no aceptaba, le haría exactamente el mismo trato al siguiente héroe profesional que cumpliera con todas las condiciones que buscaba. Lo único que necesitaba era confirmarlo con el héroe profesional mientras grababa con su teléfono, y entonces tendría pruebas suficientes de que había salvado a Popstep, cumpliendo así su parte del trato. ¿Eso es todo? Preguntó Medianoche. Sí. ¿Cuál es su respuesta? Entonces lo haré. Entonces el trato está cerrado. Su tensión se fue relajando poco a poco. La botella de plástico que contenía a la abeja reina reapareció justo delante de Medianoche, afectada poco después por la gravedad. Midnight sacó rápidamente los brazos de su abrigo para atraparlo, asegurando así la evidencia. Se acabó. Su tensión disminuyó aún más. Ella miró hacia Popstep, que seguía flotando en el aire. Pero todo su cuerpo se paralizó, como si estuviera en manos de algo, o alguien, que pudiera matarla en un instante. No se congeló metafóricamente, sino físicamente, ya que su avance hacia Popstep se detuvo abruptamente. Si no es exonerada en las próximas 24 horas y la noticia no se hace pública, la voz hizo una pausa que pareció durar horas. Se dictará sentencia. Se le cayó el alma a los pies. ¿Juicio? ¿Qué clase de juicio? Pero ella podía sentirlo. Ese juicio sería diferente a todo lo que ella jamás vería. Su cuerpo fue liberado, con Popstep ahora completamente asentado en el suelo, pero su cuerpo aún no se movía. Respuesta: estarás al tanto de las noticias. Ni se me ocurriría no seguirlas. Lo dijo de inmediato, intentando transmitir su sinceridad lo mejor que pudo. Bien. La Medianoche esperó más, pero después de que transcurrió un minuto sin más sonidos que el silbido del viento, finalmente liberó su tensión. Podía sentir el sudor frío empapándole la espalda, y a medida que sus músculos se relajaban, se dio cuenta de lo tensa que estaba en realidad. Necesito recuperarla lo antes posible.
Inmediatamente sacó su teléfono para contactar a un detective conocido, uno de los miembros de la policía que dirigía la operación de captura de Popstep. Podía sentir los latidos de su corazón en su cabeza cuando sonó el teléfono. Bip. Él respondió, pero antes de que pudiera decir nada, Midnight inmediatamente explicó lo sucedido. Tsukauchi. Encontré a la chica. Pero, se dictará sentencia. Algo sucedió. Isun se teletransportó de vuelta a su lugar original, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. La modificación de la voz fue tan divertida que empecé a sonar cursi. ¿Se dictará sentencia? ¿Qué clase de frase era esa? Isun se estremeció solo de recordarlo. Definitivamente se había dejado llevar un poco con eso. Aunque, por el momento, probablemente sí tuvo algún efecto en Midnight. Necesitaba al menos algún tipo de amenaza para garantizar que Midnight hiciera lo que le pedía, así que si volviera a estar en esa situación, tomaría la misma decisión, solo que ligeramente modificada. Su recuerdo de medianoche era confuso, principalmente porque los recuerdos de su vida pasada no se consideraban sus recuerdos después de la reencarnación. Eso significaba que la memoria casi perfecta que se obtenía al tener un cerebro con capacidad de supercomputadora no retenía realmente esos recuerdos. Sin embargo, si era profesora en la UA, no significaba eso que era mejor persona que el 90% de los héroes profesionales. Al menos eso era lo que Isun recordaba. Simplemente se quedó quieto, observando a Midnight correr hacia la comisaría de policía más cercana, con Popstep en brazos. Su amenaza no era del todo vacía. De todos modos, él no era del tipo que infringe la ley o que asesina. Quizás robar todos los cables de todas las comisarías sería una forma más cruel de vengarse. O robarles hasta el último cordón de sus zapatos. Lo extraño era que, a pesar de que el número de héroes profesionales en el vecindario aumentaba, aquel individuo sospechoso había desaparecido misteriosamente. Dado que fue el único que desapareció de los prohéroes originales que aparecieron para atrapar a Popstep, eso lo puso en la lista de Isun de no haré nada, pero si te vuelvo a ver, tendré más cuidado contigo. Quizás cauteloso no era la palabra adecuada. Te observaré un poco más de cerca sería una descripción más apropiada. De todos modos, Isun no tenía motivos para desconfiar de casi nada. Gruñido. Esperemos que la gente de la cafetería sea lo suficientemente amable como para ofrecerme algún servicio gratuito después de haber salvado a su amigo. Mientras Isun negociaba con Hoppers Café para conseguir comida gratis y el momento oportuno para aprovechar la oportunidad, unas horas más tarde, se estaba llevando a cabo otra conversación, más seria, en la sede de la policía de Tokio. En una sala de reuniones, varios héroes profesionales de primer nivel, junto con personalidades destacadas que no eran héroes, estaban sentados alrededor de una larga mesa. En un lado estaban sentados los prohéroes. Edgesot, Besgeanist y Endeavor estaban sentados a la mesa. Y con conexiones con Olmig, y siendo él mismo un héroe profesional de primer nivel, Sir Newteye se sentó a la mesa. Por supuesto, muchos héroes profesionales con altas posiciones en la clasificación Hero Billboard Chart, que también operaba en Tokio, fueron invitados, pero algunos no asistieron. Del otro lado se sentaban el comisionado general de la policía, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública Hero y miembros destacados de ambas organizaciones. ¿Es precisa la información? La señora presidenta pidió a las dos personas que estaban de pie al final de la mesa que le transmitieran la información que habían obtenido. He comprobado que toda la información que trajo Midnight era cierta. Tsukauchi Naomasa asintió. Y a partir de sus descripciones y su propia información, es muy probable que la persona con la que se encontró aproximadamente a las 7:01 p.m. en un callejón de Naruata fuera el individuo de máximo nivel de amenaza, cuyo nombre en clave es Blink. Ante esa declaración, toda la sala pareció quedarse en silencio. Parpadear. Una sola palabra que transmite la acción de cerrar los ojos y abrirlos. Para algunos, un nombre que transmitía impotencia. Para otros, un nombre que socavaba por completo a la sociedad de héroes y al propio sistema de justicia. En ese momento, parecía que todos estaban pendientes de las próximas palabras de Naomasa. Tras una conversación que duró aproximadamente 4 minutos, Blink desapareció del lugar. ¿Existe algún perfil sobre la apariencia o la voz de Blink? Preguntó el antiguo comisionado general. Naomasa negó con la cabeza. Según el testimonio de Midnight, Blink era completamente invisible y tenía una voz distorsionada que, según su descripción, era siempre cambiante e inquietante. Los suspiros resonaron por toda la habitación. El primer encuentro con un ser de este tipo no arrojó prácticamente ninguna información. ¿Qué probabilidades hay de que sean equipos de apoyo? Edgesot preguntó. Según sus recuerdos, Blink era conocido por una peculiaridad de tipo espacial que, según la teoría, era una forma de teletransportación. Si bien ese alcance y precisión planteaban más preguntas, el hecho de tener de repente la capacidad de invisibilidad y modificación de la voz parecía aún más irreal. Llegado ese punto, ¿no sería mejor suponer que Blink tenía múltiples dones? Pero como eso era muy improbable, era mejor considerar su port gear. Dado que se fabricaba, la probabilidad de que existieran registros era alta. También existía la posibilidad de que Blink los hubiera creado él mismo.
Sin embargo, era improbable que alguien lo suficientemente inteligente como para crear personalmente un equipo de apoyo lo suficientemente avanzado como para reemplazar los tones, optando por una vida de justiciero. Ya hemos enviado consultas a empresas de support gear especializadas en equipos de sigilo y modulación de voz. Naomasa respondió. También había enviado consultas a sus contactos en Island sobre la viabilidad de dicho equipo de apoyo. Naomasa continuó describiendo el encuentro y luego concluyó con la amenaza de Blink. ¿Existe alguna relación entre el villano Aneyama Kazuo y Blink? El comisionado general preguntó. Después de todo, ¿por qué Blink haría algo tan grande por alguien si no les importara esa persona? Esta era la segunda vez en años que Blink abandonaba su esfera de influencia habitual, y la única vez que lo habían hecho por una sola persona. Naomasa negó con la cabeza. Si bien estamos investigando más a fondo su pasado, actualmente no hay ningún sospechoso que pueda ser Blink. Sin embargo, en relación con este tema, esta reunión se convocó tanto para transmitir esta información a un número limitado de personas como para determinar qué debemos hacer con respecto a la amenaza de Blink. Estallido. Endeavor golpeó la mesa con el puño cerrado. ¿Por qué debería negociar con un villano? Ya tenemos a la chica bajo control. No tienen ninguna ventaja. Deberíamos usar su amenaza como cebo. Esa declaración contó con cierto grado de acuerdo por parte de la policía y algunos altos cargos de la HPSC. Blink había sido una espina clavada para ellos durante un tiempo. Sin que nadie lo provocara, habían logrado que los héroes profesionales y los miembros de la policía parecieran completamente inútiles para el público en general en gran parte del centro de Tokio y Musutafu. En cierto modo, Blink representaba una gran amenaza para su autoridad. No solo se había disparado el valor económico de ese sector, sino que Blink ya estaba ganando más popularidad que la mayoría de los prohéroes. Aunque la mayoría de los seguidores de Blink se limitaban a Tokio y su región en Musutafu, su cuenta no oficial en redes sociales, gestionada por fans, ya había alcanzado los cientos de miles de seguidores, y su popularidad en su propio dominio era inigualable. Durante un tiempo, la comunidad llamó a Blink el Ángel Invisible, pero después de una filtración imposible de rastrear, el nombre de Blink se popularizó entre sus fans. La policía incluso estaba recibiendo notificaciones sobre la existencia de una secta, aunque todavía no habían tomado ninguna medida. Creo que deberíamos negociar. Una voz resonó entre la gente que abogaba por no negociar. Aunque la voz no era fuerte, aún así captó la atención de todos en la sala. Después de todo, el hombre que acababa de hablar era alguien que podía considerarse uno de los contactos más cercanos al héroe más fuerte y un estratega formidable por derecho propio. Señor Ojo Nocturno. Durante la mayor parte de la carrera de Sir Niuteye como compañero y héroe profesional, su don, la clarividencia, fue a la vez una bendición y una maldición. Previsión. Una peculiaridad que la mayoría consideraría bastante útil. Ser capaz de prever el futuro y tomar decisiones basándose en esa información. Incluso podría considerarse una peculiaridad de omnisciencia. Si bien el don en sí tenía sus desventajas, visto desde la perspectiva de un tercero, era un don útil para el trabajo de héroe y de investigación. Sin embargo, si había algún inconveniente, uno lo suficientemente importante como para anular la mayoría de los beneficios del don de la premonición, era que, según su experiencia, los resultados que mostraba el don eran imposibles de cambiar. Era como si usar Foresign fijara el futuro al instante. Por mucho que Sir Niuteye lo intentara, el futuro que veía no podía cambiarse. Aunque la acumulación pueda ser diferente. Mientras el futuro estuviera anclado en su clarividencia, ese acontecimiento ocurriría inevitablemente. Fue esta peculiaridad la que distanció su relación con Olmig, lo que le llevó a fundar su propia agencia de héroes. Todavía, hubo una anomalía. Todo comenzó con un pequeño caso en el que colaboró con la policía. Utilizó su don en un sospechoso para comprobar si realmente era un criminal escondido. Si bien la información sobre su don no constituía una prueba en sí misma, aún podría darle una pista. Aunque solo la utilizó cuando estuvo seguro de que el sospechoso tenía algo que ver con el caso. Al fin y al cabo, pensar en el futuro lejano le provocaba un miedo y una culpa infinitos. Sin embargo, en el momento en que pudo ver el futuro, su don pareció haberse roto. En el momento en que el sospechoso entró en un distrito específico, lo que debería haber sido un simple uso de su clarividencia se convirtió repentinamente en algo que jamás había visto en toda su vida. El futuro del sospechoso comenzó a fallar. Cada pocos minutos, lo que podía ver se veía cubierto por una capa que mostraba al sospechoso realizando un movimiento diferente, tomando una decisión diferente. Al principio, sospechó que estaba cansado. Luego, se fueron acumulando más capas, una a una. Y llegó un punto en que ni siquiera él pudo distinguir ya lo que estaba viendo. Lo que vio se convirtió en un caleidoscopio indeterminado de futuros. Conmocionado por lo que había visto por primera vez, dejó de contemplar aquella visión de innumerables destinos. Tampoco se trató de un caso aislado. Fue solo después de haber desactivado su don, transcurrido algún tiempo, y tras comprobar por dónde había merodeado el criminal, descubrió que se escondía tras todo aquello. Puede que la persona no tuviera nombre cuando presenció este fenómeno por primera vez, pero la policía pronto le dio uno. Parpadear. A pesar de que su curiosidad se había despertado y anhelaba una explicación, no sabía ni por dónde empezar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo Blink?
¿Cómo cambió Blink el futuro? Pronto, surgió lentamente una sensación de esperanza. Si fuera Blink tal vez, solo tal vez, el futuro que había visto y fijado en su lugar ya no se haría realidad. Ni siquiera necesitó acercarse a Blink. Aunque no tuvo la oportunidad de indagar en el futuro de Olmig tras este descubrimiento, y no lo volvería a hacer aunque tuviera otra oportunidad, lo había visto. Un gran número de personas en las que había usado su don después de ese primer evento desarrollaron nuevas capas con el tiempo. Pero en algún momento del futuro, esa cifra se disparó drásticamente. Para entonces, incluso el futuro de Olmig podría desviarse de ese horrible final. Y ese futuro maldito lo había hecho inevitable cambiaría. Si Blink fuera atrapado, a pesar de que la probabilidad fuera casi cero, aún habría una posibilidad. ¿Qué pasaría entonces? Aunque fuera egoísta, aunque no estuviera del lado correcto de la ley, él, Sir Newteye, defendería, o incluso protegería, a Blink. Aunque Blink fuera un justiciero, ¿quién podría negar su contribución a la sociedad? Incluso si Blink se hubiera extralimitado en sus funciones al capturar no solo villanos o crímenes relacionados con Kulks, sino todos los delitos contemplados en la ley, incluyendo no limitados a la violencia doméstica, crímenes de odio contra Quirks e incluso el hurto de carteras. Las cifras hablaban por sí solas. Además, ya se había demostrado anteriormente que los Blink podían inmovilizar a todo un grupo de prohéroes. Esto era totalmente factible. Creo que deberíamos negociar. Sir Newteye permaneció impasible mientras toda la sala se volvía hacia él. Incluso ante los héroes profesionales y las figuras administrativas con autoridad superior a la suya, no dio marcha atrás. Si bien Blink está socavando el sistema de héroes mediante el vigilantismo, todavía no sabemos prácticamente nada sobre Blink más allá de sus áreas de operación habituales. Para convencerlos, tuvo que apaciguarlos y basarse en hechos para que no pensaran que apoyaba a Blink, aunque así fuera. Puede que esta parezca la única oportunidad de saber más sobre Blink, pero la amenaza es igual de amplia. Tsukauchi Naomasa, que también se inclinaba por la negociación, asintió en señal de apoyo. Sí. Aparte del plazo de 24 horas, la amenaza solo consta de 4 palabras. Se hará justicia. No hay lugar, ni objetivo, nada. Esa declaración hizo reflexionar a quienes se oponían a la negociación. ¿No se deduce que el objetivo del juicio es Midnig? ¿Ella fue quien habló con Blink?, preguntó la señora presidenta. Eso es improbable. Blink no es tan tonto como para atacar un solo engranaje. Midnig respondió con calma, a pesar de la implicación de que la señora presidenta la usaría como cebo si fuera cierto. Blink me mantuvo mentalmente a la defensiva durante toda la interacción. O bien tienen un talento natural para intimidar o tienen experiencia. Alguien así no me atacaría solo a mí. No digo esto porque no quiera que me utilicen como cebo, añadió Midnig. Medianoche tiene razón. Sir Newteye asintió. Atacar solo a medianoche no encaja con el modus operandi habitual de Blink. Pero Blink ya se ha desviado de su modus operandi al capturar y salvar a ese villano. Endeavor frunció el ceño. No se sabe si volverán a desviarse. Lo cierto es que Blink sigue siendo una completa incógnita, desde sus habilidades hasta su perfil físico, replicó Sir Newteye. Y, a juzgar por lo que Blink demostró en el esquí, ¿hay algún héroe profesional aquí que crea que tiene alguna posibilidad? La habitación quedó en silencio. Los héroes profesionales que habían vivido personalmente el incidente del huevo celestial sabían que estaban en clara desventaja. No hay necesidad de enemistarnos con ellos. Podemos tomar esto como precedente y adoptar decisiones posteriores en función de si se presentan otros escenarios. Sir Newteye propuso matrimonio. Puede que hubiera urgencia por atrapar a Blink, pero esto era razonable. ¿Y qué pasa con la chica? ¿Y si tiene más información sobre Blink? El comisionado general preguntó. Estaba inconsciente cuando Blink negoció con Midnig, y se desconoce cuándo recuperará la consciencia, respondió Tsukauchi. El comisionado general asintió con descontento. Realmente no había muchas opciones. ¿Se levanta entonces la sesión? Endeavor preguntó, claramente insatisfecho con el resultado de la reunión. Por ahora, todo lo que había que decir ya se ha dicho. Tsukauchi asintió. SHHH. Endeavor chasqueó la lengua. Así que, al final, se sometieron a ese criminal. Estoy en casa. Isun gritó al pasar junto a sus padres, que estaban viendo la televisión en el sofá. Bienvenido de nuevo, Shun-kun. Kako respondió sin apartar la vista del televisor. En la televisión se veía una grabación que parecía un vídeo editado. Mostraba a Popstep destruyendo los edificios de Naruwata, y al segundo siguiente, como si la cinta se hubiera rebobinado, todos los daños habían desaparecido repentinamente, junto con el delincuente. Si no fuera porque la gente se mantuvo impasible, habría sido exactamente igual. Y con el titular Tokio y vigilantes de Musutafu atacan en Naruwata y el hecho de que ambos padres sabían que su hijo se dirigía allí ese día, no fue una sorpresa que su secreto, en realidad no, fuera a ser descubierto rápidamente. ¿Qué tal estuvo Naruwata? Kako preguntó, volviéndose con una mirada incrédula. Estuvo bastante bien. Isun dijo, teletransportando su bolso y dirigiéndose a la cocina. ¿Bastante bien, eh? Respondió Genzai con una expresión divertida. ¿Y no comiste nada mientras estabas allí? ¿Qué pasa con ese tentempié tardío?
La comida allí no era muy buena. Isun se encogió de hombros. Técnicamente no estaba equivocado. La comida en Opers Café consistía en pasteles o bocadillos, con alguna comida ligera ocasional, y la comida de las tiendas de conveniencia no lo llenaba demasiado. En resumen, seguía teniendo hambre. Kako se levantó del sofá y siguió a Isun a la cocina. Sé que no eres del tipo de persona que quiere destacar, y como padres no te impediríamos usar tu don, pero podemos saber por qué hiciste todo esto. Ella empujó suavemente a Isun hacia la mesa, y Isun se sentó mientras Kako comenzaba a recalentar las sobras de su propia cena. No esperaban que Isun volviera con hambre, ya que tenía dinero para comer fuera y además llegaba tarde. Sin embargo, conociendo el apetito de su hijo, preparó una comida abundante para que sobrara bastante, por si acaso. Tras apagar las noticias, Genzai también entró en la cocina y se sentó frente a Isun, con una expresión de curiosidad en el rostro. Yo siento lo mismo. No pareces ese tipo de persona. La última vez que hiciste algo así fue cuando Nejire-chan, no lo hice solo por Nejire aquella vez, replicó Isun con expresión seria. Claro, claro, dijo Genzai, restándole importancia con una mirada divertida. ¿A quién quería engañar? ¿Por qué otra razón lo haría su hijo si estuviera en un lugar lleno de héroes profesionales? Isun guardó silencio ante esa respuesta, hizo una pausa y luego la ignoró por completo. De todos modos, solo lo hice porque me entró la curiosidad. ¿Ah, sí? La voz de Kako resonó desde la cocina. ¿La curiosidad lleva a salvar a un villano? Técnicamente, estaba siendo controlada por otra cosa, pero sí, respondió Isun sin dudarlo. Me da la impresión de que la situación es mucho más complicada de lo que me están contando, exclamó Genzai. ¿Control? ¿Qué la estaba controlando? ¿Y qué fue lo que despertó la curiosidad de su hijo? ¿Puedo pedir que me cuenten la historia completa?, preguntó Genzai. Claro, dijo Isun encogiéndose de hombros. De todas formas, no es tan largo. Tras esperar a que Kako terminara de recalentar las sobras y a que ambos padres se sentaran, Isun dio un bocado a su comida y empezó a comer. ¿Sabes que fui a Naruata a buscar pilas de combustible?, continuó Isun incluso antes de obtener respuesta. Bueno, después de conseguirlas, fui a este café. Kako y Genzai escucharon en silencio la historia de Isun. Mientras lo hacían, sus expresiones se volvieron cada vez más complejas. Después de que Isun terminara su relato, no pudieron más que mirarlo con exasperación. Entonces, ¿hiciste todo eso porque querías ver si podías revertir algún experimento turbio, solo por curiosidad? Kako lo resumió rápidamente en una sola frase. Eso es básicamente todo. Isun se encogió de hombros y teletransportó la comida terminada al fregadero. Si bien todos los presentes en la mesa sabían que técnicamente podía esterilizar los platos sin lavarlos, todos coincidieron en que resultaba un poco extraño guardarlos inmediatamente sin al menos enjuagarlos con jabón. ¿Y vas a ir allí este fin de semana para cerrar el trato? Kako no sabía qué decir. Ella conocía la inteligencia y la personalidad de su hijo, pero no se esperaba esto en absoluto. Más bien, ¿cómo iba a predecir ella que la razón por la que él salvó a esa chica era para tener ventaja y confianza y poder intentar curar a alguien porque tenía curiosidad por ver si podía? ¿Qué tipo de proceso mental se suponía que era ese? Bueno, supongo que no importa siempre y cuando no te atrapen. Genzai se encogió de hombros, recurriendo a su forma de pensar habitual. Ya fuera porque conocía las capacidades de su hijo o por su estilo de crianza poco intervencionista, Genzai simplemente se detuvo ante lo absurdo del razonamiento. Si su hijo quería intentarlo, ¿quién era él para impedírselo? Solo estás fomentando este comportamiento, suspiró Kako. Pero esta es solo la segunda vez, se defendió Genzai. Apenas hay precedentes. Y la primera incluso podría considerarse defensa propia. Kako hizo una pausa. Su marido tenía razón, suspiró. ¿Qué tan seguro estás de poder curarlos?, preguntó Kako. Con suficiente tiempo de preparación, Isun tarareó. Alrededor del 89,73%. ¿No al 100%? En el mundo real, nada es 100% seguro. Isun se encogió de hombros. Por ejemplo, si un factor de peculiaridad influyera en la bioingeniería, podría tener problemas. Principalmente porque los factores Kirk eran esencialmente los gatos de Schrödinger. Existían en el contexto de estar agrupados alrededor del área en la que se activaría un don, pero la mayoría de las veces, cuando se activaba ese factor de don, ya fuera transformación o emisión, ese factor de don podía ser cualquier cosa o nada. Tal vez si tuviera un factor de Kirk que pudiera influir en otros factores de Kirk, no habría problema. O si observara correctamente la manipulación de un factor de peculiaridad, también sería posible. Sin embargo, en ese momento no le interesaba demasiado. 89,73, qué murmurado. Supongo que está bien, pero como dijo tu padre, comenzó Kako. No te dejes atrapar, sí, ya lo sé.